Hola, muy buenas. Comenzamos nuestro programa Ciencia Naturopática, recordando que hoy, día 11 de sábado, se celebra nuestro Congreso de Naturopatía del Cantábrico. Como habéis visto en toda la publicidad que hemos desarrollado en todas las redes sociales, en todas partes, pues un congreso que acaba de comenzar a las 10 de la mañana, así que aquellos que todavía no se habéis conectado, pues nos estamos conectando simultáneamente también con el congreso que se está retransmitiendo por nuestro Facebook, después queda grabado y lo podéis verlo también en Naturopatía TV, en YouTube. Así que nada, hoy en día muy interesante porque tenemos una gran actividad congresual con grandes ponencias, nivel científico, como siempre exigimos, un buen nivel científico, el comité, tanto el organizador como el comité científico que revisa las ponencias, pues incluso nos habían comentado al llegar a nuestro programa de que había ponencias que le habían echado para atrás porque no tenían nivel científico. Lo habían comunicado y comentarlo por la mañana que es importante, es decir, se seleccionan en ponencias y aquellas que no tienen ese nivel, pues evidentemente siempre desde el punto de vista pedagógico y de aprendizaje, que para eso estamos. Entonces estamos aprendiendo y las ponencias pues tienen que tener ese nivel que exige la organización colegial naturopática. Así que a seguir con el congreso, que lo estamos también viendo por aquí, retransmitiendo. Y también no hay que olvidar el nivel pedagógico, que también es importante, es transmitir lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué herramientas utilizamos los profesionales naturópatas colegiados. Así que hoy vamos a responder me han llegado también un montón de preguntas muy interesantes y algunas reiterativas, ¿eh? Sigue con lo mismo, pero también es importante por la razón siguiente, porque nos escuchan. Los que llevan ya tiempo siguiéndonos y participando en nuestro programa de ciencia naturopática, pues, alguno dice, vaya pregunta, otra vez repetir lo mismo, pero es que se están cada vez adheriendo más personas a nuestro programa, escuchándolo más y también profesionales del sector, vamos a llamarle del sector, abrimos ¿eh? el concepto y a partir de ahí pues empieza un proceso de reflexión. Importante que lo estamos observando también, como mucho van cambiando también la terminología, la expresión, todos estos elementos que son clave. Algunos también nos comentan el tema también de la formación. Es que a mí me han formado, me han enseñado de esta manera, que esto es esto y este lenguaje. Bueno, para eso estamos para aprender. En la vida, todo, cualquier cosa que sucede es un reto que es para aprender, no es cuestión de culpa, se han equivocado, aprender. Y para eso estamos en Ciencia Naturopática, para transmitir todas estas ideas y sobre todo desde un punto de vista de aprendizaje, vayamos aprendiendo poco a poco, porque en todas partes hay déficit, cuidado, ¿eh? Todos hemos estudiado, todos aprendemos, leemos, entramos en las redes y siempre es importante y deseable contrastar desde la duda metódica, que diría Descartes, ¿no? Más que la duda escéptica, nos vamos a la duda metódica. ¿Por qué? Porque el que parte de una duda llega una certeza, el que parte de una certeza al final llega una duda. Por lo tanto es importante contrastar, como nos está escribiendo, no estamos de acuerdo, bueno, pues estupendo, para eso lo explicamos también, el acuerdo y los desacuerdos es para avanzar. Y ahora estáis en algún desacuerdo, pues vamos a aplicar los razonamientos oportunos, los argumentos y después el soporte, en nuestro caso histórico, que es clave, y científico, para ir viendo un poquito el continuo histórico de la ciencia y profesión naturopática. Que una vez había escrito el tema bueno, cuando hemos comentado tanto del centenario, que el año pasado dimos tela con el centenario de nuestra profesión en España, pues a nivel internacional más de 100 años. Y en 100 años creo que nos ha dado tiempo a pensar, sí, claro, pensar y rectificar. Eso significa avanzar en el conocimiento científico de la naturopatía. Y hemos avanzado un montón. Y nos había llegado también un correo interesante, que eso, vamos a esperar un poquito, que este año pues se cumple los 65 años del criterio naturopático de Juan Steven Dully. Pues importante, esto significa que estamos atentos, ¿eh? Estamos atentos, leemos y esto es importante. Efectivamente, el criterio naturopático de Juan Steven Dully, él lo promulga en 1958, así que vamos a esperar un poquito, haremos también referencia en su momento sobre el criterio naturopático de Juan Steven Dully, 1958, lo cual también pues agradezco personalmente en nuestro programa
los que también realizan y después de hacer la postproducción, pues después hay que hacerlo también, el vídeo, todo el tema, pues evidentemente pues, es importante que todos los profesionales naturópatas, en nuestro caso colegiados, estemos atentos a estos acontecimientos. Si habéis leído todos los criterios naturopáticos, está publicado en Naturopatía Digital, está publicado también en Cuadernos de Historia de la Naturopatía, y ahí podéis verlo. Te preguntando dónde se puede ver los cuadernos de historia, pues entráis en la página web nuestra, colegionaturopata.es, y donde pone blog, información, abrís y pone cuadernos de historia, ponéis Juan Steven Dully, criterios naturopáticos, y ya vamos avanzando un poquito, lo que lo habéis leído ya, que por eso habéis mandado el correo, para que lo comentemos, pues sí, pero hoy, por ejemplo, simplemente decimos que sí, que se cumplen los 65 años de criterio naturopático de Juan Steven Dully, una gran aportación a la sistematización de la naturopatía en un momento que había que dar, diríamos, esa ruptura, sería giro copernicano, porque como toda la ciencia, de vez en cuando hay que da, diríamos, ese salto, y ese salto, evidentemente, dio Juan Steven Dully aclarando, si naturopatía es esto, porque a veces va confundiendo. Y pasa históricamente, como pasa también actualmente, se confunde, se mezcla, y todo eso da lugar a que diga, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ciencia y una profesión que es naturopatía, no estamos hablando de, que ya creo que lo hemos dicho hasta la saciedad, que sí, un montón de veces, alternativos, holísticos, y todos esos nombres, ¿no? Integrativos, y que simplemente demuestra que el paradigma es el paradigma, y los paradigmas tienen su evolución, sus cambios, y eso está también muy analizado y muy estudiado. Entonces, pues vamos a seguir, así que lo de Juan Steven Dully y el criterio naturopático lo dejamos para otro día, que lo comentaremos y hablaremos de él, dada la importancia que tuvo en su momento, como digo, ese giro copernicano. Naturopatía es esto, porque se iba confundiendo. Y al confundirse, ¿qué pasa? Pues hay una línea, se llama el continuum histórico de la naturopatía, y siempre va lo de las conversiones paulinas, pues esto lo cojo de aquí, cojo de aquí, ahora le voy a llamarle bio no sé cuánto, y ahora cojo de aquí, le voy a llamar no sé qué, y a esto le voy a llamarle esto, y a esto le voy a llamar aquello, y al final, pues evidentemente, ese, diríamos, uno de los problemas en el sentido de obstáculo epistemológico, vamos a llamarlo de esta manera en vez de problema, vamos a llamarle obstáculo epistemológico, que ha sido históricamente, aunque estaba muy claro, el problema de la nomenclatura, que ya está claro también, pero los humanos somos humanos, demasiado humanos, sin que no hay más vuelta de hoja. Seguimos adelante y vamos a ir a responder algunas preguntas que también, como he dicho siempre, vamos a coger aquellas que hay más, ¿no? Y algunas son preguntas, las repetitivas, pues vamos a repetir a vídeos anteriores que están grabados, entráis Naturopatía TV, ponéis la etiqueta Ciencia Naturopática y hay un montón de vídeos que ya hemos grabado. Algunos de ellos ya son repetitivos, sobre terapias, terapias naturales, todo eso, medicina natural. Ya lo hemos hablado muchas veces, compañeros y compañeras. ¿Que hay que hablarlo otra vez? Pues sí, desde otro... Como estáis observando, cambiamos los puntos de vista, para no repetir lo mismo, que siempre cansa, ¿no? A otro punto de vista también, para remarcar la idea que estáis insistiendo continuamente con medicina natural, terapias naturales. Y por ahí páginas que ponen terapias naturales, atiburrillo, naturopatía. Todo por ahí en algún sitio, ¿no? Está placas de publicidad, aromaterapia, de florevano, no sé qué, naturopatía debajo, o en medio. Dice, bueno, ¿esto qué es? Cualquiera que pregunte, bueno, ¿y esto cómo se aplica? Te digo, hay un método de aplicación, algo, hay un marco conceptual, o esto es regar por inundación. Regar por inundación, entre comillas, es una manera sarcástica de comentar cuando se aplica con un método. En nuestro caso, ¿vale? Pues el método de intervención naturopática, que ya hemos hablado muchas veces del PAN, del PIN y del MIN. Entonces, evidentemente, hay una lógica y un método a la hora de aplicar las herramientas. Por eso, en el congreso que estamos realizando, que para los que habéis entrado ahora en el programa, pues podéis conectar simultáneamente también. Está en Facebook, se está retransmitiendo. Organización Colegial Naturopática. Entráis ahí
y podéis ver simultáneamente, nos podéis viendo los dos sitios, ponéis la pantalla y se ven los dos, se comparte pantalla. Y ahí lo estáis viendo y hay una ponencia que si estáis escuchando, que es la que estoy dando, ¿no? Ahí, sobre el tema de ontología profesional naturopática, también un poquito enmarcar bien el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir con esta pregunta que es reiterativa. Reiterativa es el método de intervención naturopática. ¿Qué se basa qué? Pues en el proceso de intervención naturopática. ¿Y eso en qué se basa? Pues en el proceso del acto naturopático. El pan, el pin, el min. Entonces la intervención tiene una lógica, tiene una secuencialidad, siguiendo ¿qué? Por el método científico. La secuencialidad que es importante. Si no, al final, pues, lo comentamos en el programa anterior y en otros programas lo mismo. Como vemos muchos cartelitos y publicidad, el batiburrillo. Batiburrillo, si mira el diccionario se sabe lo que es. Estás preguntando. ¿Un batiburrillo qué significa? Batiburrillo es mezclarlo todo, ¿no? La batidora lo mezcla todo y al final lo convierte como en una feria por ahí que hubo de todo, había tantas terapias que decían esto, qué lógica, cómo se inventa, ¿no? Y como otra vez hemos hecho la pregunta, que usted también la había hecho más de una vez, la hemos respondido, diferencia entre lo que es una ciencia y lo que es una terapia. En nuestro caso, ciencia de la salud. La naturopatía, vamos a repetirlo otra vez, no hay que olvidarlo, es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. ¿Bien? Si en vez queréis llamarle disciplina, área del saber humano, también, ¿no? La naturopatía es un área del saber humano, también se puede decir así. Una disciplina, sí, todo eso, después de carácter autónomo, dentro ¿de qué? Del marco de la ciencia de la salud. ¿De acuerdo? Y como ciencia, pues tiene su objeto formal de estudio, el objeto material compartido, la metodología, tiene una praxeología, tiene una tecnología, lógico, como toda la ciencia. Y si la naturopatía fuera una rama de, o la especialidad de, sería otra cosa. Y como no lo es, tal como planteó Benedicto Luz, que vamos a recordar, porque la pregunta que había hecho es dos preguntas interesantes. Una de ellas ya hicimos un monográfico sobre ello, que era la clasificación sistemática de la naturopatía. Explicamos toda la historia, todas las clasificaciones que ha habido, desde la primera de Blumer, en el año 14, posteriores clasificaciones muy interesantes, el año 36 también, la de Harry Benjamin, naturópata inglés, y la que actualmente está como vigente, ¿no? Después ya la Federación Mundial de Naturopatía, que también lo vimos el otro día también, pues lo hemos visto, una vez podéis entrar en la página World Naturopathy Federation, ponéis naturopatía, modalidades, qué herramientas utilizamos los profesionales naturópatas colegiados en nuestro caso. Y vienen las herramientas, pone modalidades, ¿de acuerdo? Que durante la historia ha habido cambios, el tema con lo de terapias y tal, pues ahora vamos a comentarlo por penúltima vez, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a recordar, como decimos, y otra vez recordarlo, porque recordarnos siempre viene bien, que sí, recordemos. Vamos a compartir y vamos a recordar la definición de Benedicto Luz, que fue el que fundó la ciencia y profesión naturopática. Antes que había, claro que había. En historia se le llama el criterio naturopático. Para no hacer ese abuso, es que la naturopatía empieza en China, en Grecia, en Egipto, en la Atlántida, ¿no? La historia empieza ya en su momento histórico, le llama historia. Lo otro que es, pues, por eso le llamamos el criterio naturopático en el criterio, todavía, evidentemente. Porque Benedicto Luz al final, ¿qué fue lo que hizo? Pues convertir en objeto formal de estudio lo que ya existía antes. Medios naturales, lo tradicional, lo que todavía algunos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, no se entera. O no se quiere enterar, como la canción aquella, ¿no? Dice que no te quieres enterar, ¿no? Que han cambiado, pues siguen con la misma historia. Obviando lo que es, pero bueno, que somos humanos, cuidado, no hay que olvidarlo. En el sentido nietzscheano de la palabra, si nos vamos a otros conceptos, lo mejor somos otra cosa, pero si cuando digo somos humanos me refiero al concepto nietzscheano de Friedrich Nietzsche, ¿no? Humano, demasiado humano. Por tanto, se lo puede decir en chino, en bantú, en suajili, que seguirán con lo mismo porque tienen ahí esas categorías y con esas categorías mentales hay que cambiarlas. ¿Cómo se cambian las categorías? ¿Entiendes? Ahora se le llama reprogramación.
programación neurolingüística, tienes que reprogramar, decir, mira, esta categoría no funciona, porque hay otras categorías. Porque desde los ordenadores antiguos hasta los nuevos y los que vengan después los cuánticos, evidentemente funcionan con otra programación. Se llaman categorías mentales, tienen nombre, ¿no? En definitiva, una programación, pues si la cambia, posiblemente la capacidad de procesar información sea mayor. Si no, la información que prueba siempre es la misma: A, B y C, alternativo, natural y tradicional. Bueno, pues seguimos con el mismo tema y hace más de 100 años, vamos a repetirlo, más de 100 años hubo un cambio. Como ese cambio, pues, evidentemente, están diciendo, comentar lo de la OMS, ¿sí? ¿Se acordáis que ya hemos hecho también otro programa? Hemos puesto el documento de medicinas tradicionales de la OMS, que si leéis bien el documento, que está en español, que lo hemos comentado, las definiciones que dan y se enteran ellos mismos de lo que están diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Volver a lo mismo, ¿sí? Entonces retomamos el continuo histórico como toda la ciencia. La psicología empieza en tal sitio, esto empieza en tal, y se van apareciendo las ciencias que van apareciendo. Enfermería, pues como ciencia y tal, empieza en un momento dado. Que existieron siempre tal, los cuidados, claro que sí ha existido siempre todo esto. Pero hay un momento que se convierte en objeto formal de estudio y lo que le llamamos históricamente ciencia, nacimiento de la ciencia, el salto del mito al logo. Y el salto del mito al logo no significa, como algunos comentan en la Edad Media, pues todavía algunos lo comentan actualmente, negar la razón. La razón y método van juntos. Que hubo un debate en la Edad Media entre razón, fe, ciencia y confundido, bueno, es lógico. Vamos, como humanos vamos también, querámonos y a pesar nuestro, vamos cambiando también las categorías mentales, ¿no? Y forma de acceder a la realidad, forma de aproximarnos cada vez más a la realidad, pues nos aproximamos con categorías. Que esas categorías, pues programación, cambiando el programa, y al final pues procesamos más información que los ordenadores de otras generaciones. Lógico, ¿no? Más capacidad, más. Y así como hemos ido evolucionando desde el punto de vista también cognitivo. A nivel cognitivo, el salto del mito al logo, pues supuso ese salto del mito al logo, del pensamiento mágico al método. ¿Qué método? Odo, ya hemos comentado, odo en griego significa camino. Igual que el sufijo pat, naturopat, significa lo mismo. Odo significa camino. Es un camino para seguir adelante. ¿Y dónde empieza? Naturopatía empieza, siempre habéis dicho fecha, siempre ponemos la misma, 1892. A partir de ahí empieza todo un proceso histórico y bueno, después vienen los de siempre. Esto es mío, esto lo quiero cambiar, no me gusta, sí me gusta. Bueno, pero es que somos, voy a repetirlo otra vez, estoy muy humano, demasiado humano, pues siempre tiene que salir, pues no me gusta, pues yo voy a inventar lo mío. Como no me gusta lo tuyo, pues yo monto el mío. Pero eso, cada vez más la comunidad científica naturopática, cada vez más creciendo más, cada vez somos más, pues evidentemente ya hay más referencia donde pedir información que hace a lo menos 70, 80 años, ¿no? Y menos en España, ¿no? Ahora por lo menos está en esta organización donde se puede pedir información. ¿Y esto qué es? Esto, como estáis diciendo, preguntando mucho. Por lo menos hay un sitio para informarse, pero es que siguen con lo mismo. Le cambio el nombre y le voy a llamarle, pues, cojo de aquí, he descubierto el Mediterráneo. Pues venga, le voy a llamarle Tao medicina de mi pueblo, que también es muy bonita, la medicina de mi pueblo. Y así continuamente, y vais viendo en las redes como continuamente van apareciendo lo que siempre. Y fue Benedicto Luz, en un contexto histórico, que ya lo hemos comentado, contexto de justificación, y desarrolla todo un modelo teórico que le llamo naturopatía. Aquí está la definición, que aunque seamos tan pesados y se quede pesado otra vez, digo, sí, otra vez, vamos a comentarlo otra vez, si no importa, que quede grabado una y 1000 veces. Aquí está Benedicto Luz, que dice lo siguiente, ¿se acordáis, no? Pero sí, de repetir lo mismo que aquí está, Efectivamente, aquí está Benedicto Luz, del Fader, ¿no? De la naturopatía, Y aquí siempre la aclaración conceptual, que la habéis visto también, que lo ponemos en las redes continuamente cuando está el debate, que lo vais viendo, ¿no? En los grupos legítimos, ¿de acuerdo? Legítimo significa, bueno, libertad de expresión, pero también un contenido histórico y también, como comentáis, un marco jurídico, al que hay que atenerse. Difícilmente puede sustentarse que la naturopatía, desde una perspectiva científica y profesional, naturopatía, ciencia y profesión, es decir,
Vamos a repetirlo otra vez. Ciencia y profesión. Ciencia y profesión. La profesión tiene herramientas, ¿sí? Tiene herramientas que, hombre, profesiones sí, hasta las propias artísticas, todas tienen herramientas que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Tenemos herramientas. ¿Para qué? Para llevar a la práctica lo que antes hemos investigado, hemos diseñado teorías, modelos y leyes, pues lo aplicamos. Después de la aplicación práctica hacemos pues revisión del proceso. Y así como avanza la ciencia, en nuestro caso la ciencia naturopática. Por lo tanto, la ciencia y profesión naturopática no forma parte de las llamadas ni medicina alternativa, tradicionales, complementarias, porque es que hay tantas que dicen, al final nos perdemos, ¿no? Una aclaración conceptual, pero está pesada, y que lo aclaramos. Algunos siguen la naturopatía constituye un área del saber humano de carácter autónomo. Y autónomo no significa que no colabore, ni participe, ni sea anti. Que la naturopatía, también lo hemos dicho muchas veces, ni es lo natural de, ni es lo alternativo de, ni es lo complementario de, ni es lo de, ni es lo de, ni es lo de. Es decir, una ciencia como otra. ¿De que algunos todavía se empeñan en boom, posiblemente tira de nivel cultural. A ver, nivel cultural, intelectual, es siempre bueno, como una vez me dijo alguno en un debate, antiquísimo, ¿no? Decía, es que ha dicho, simplemente la fuente. La fiabilidad siempre es la fuente. ¿De acuerdo? Como lo dice, ¿de qué manera? Por lo tanto, aquí queda claro. En la naturopatía, como es ciencia, tiene su ontología. ¿De acuerdo? Que es su objeto formal de estudio. Tiene su epistemología, tiene su metodología, tiene su tecnología, su praxeología y axiología, que es la deontología profesional. Que es más o menos la ponencia que he presentado en el Congreso del Cantábrico. Ahí también podéis comentar lo que sea y vamos contestando. Y Benedicto Lulo, pues ya en 1902, una vez que está elaborando todo su proceso, teorizando, está su cerebro ahí procesando información, pues dice la naturopatía es, lo dejamos aquí siempre en inglés para que no diga, es que lo estáis traduciendo de una manera que está traducido. ¿Y él cómo lo define en 1902? ¿Queda claro? Sí, aquí está. Y después viene la polémica, que ya hablaba con una compañera que vamos a hacer con nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tina Hauser, un monográfico sobre esta polémica con Jerry Lila. Yo que sí, bueno, pues dentro de tiempo estamos elaborándolo para que quede claro, porque ya en 1925 tuvo que remarcar, ¿por qué? Porque apareció la polémica. ¿Qué polémica? Mire usted, la palabra naturopatía no me gusta, voy a llamarle terapias naturales. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar la historia y yo, y mi, pues ya está. Entonces cambió. Y Benedicto Lulo tuvo que salir, ya estaba la escuela funcionando, habían salido un montón de profesionales ya, promociones profesionales y profesionales también. 1909, que después lo veremos, como hemos celebrado esta semana, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues le hemos hecho un homenaje a la primera mujer naturópata titulada en la escuela de Benedicto Lulo, la América Curso of Naturopathy de Nueva York, 1909. Es decir, fijaros el tiempo que pasó, que en 1925, a pesar que Benedicto Lulo, ese término que estáis viendo ahí no existía, porque Benedicto Lulo hablaba en la publicidad, que también la hemos visto, métodos naturales de salud, traducida a español, ¿de acuerdo? Que ya don Manuel de Saeta Charan utilizaba agentes naturales de salud, los AES, que lo clásico, bueno, pues fijaros, tiene que intervenir y vuelve en el 25 a decir la naturopatía es le mode, la madre que incluye todas las terapias naturales. ¿Veis? Tengamos la polémica, dice, mire usted, que llama métodos naturales de salud, que llamarle terapias naturales. Después eso va a crear conflicto, como hemos comentado, con otras áreas, otras ciencias de la salud que hacen terapia con finalidad terapéutica. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que después dicen, no, es que ellos utilizan terapias artificiales, no es tan natural. Sí, pero el marco conceptual es el mismo. Lo que varía es la terapia, pero el objetivo es formar de estudio. Lo otro es lo mismo, otra ciencia, no es la naturopatía como ciencia. ¿De acuerdo? Y eso, pues, al que le guste, pues ya lo hemos comentado. Pues, entráis en Naturopatía TV y ponéis ciencia naturopática y veréis que este debate ya lo hemos visto. Con Vincent Preine, ¿cómo aclaran? Veréis que esto no es esto. Y después, uno de los grandes sistematizadores del año 30, don Manuel de Saeta, lo deja claro también. Entonces, pues después, evidentemente, nos remontamos a los comienzos, lo llaman los umbrales de la naturopatía, pues tenemos
astral, ¿no? Que lo decía claramente también. O sea que eso ha sido una constante histórica, ¿de acuerdo? Después se inventa terapia natural y dice, bueno, como el otro lo hace artificial, yo lo hago natural. O sea, sí, pero a fin de cuentas es lo mismo. Y un objeto, y una método. Entonces, Benedicto lo hizo en plan para aclararlo, que no. Y al final se zanjó la cuestión y otra vez volvieron, como dice el símil, ¿no? Y se volvieron las aguas a su causa otra vez. Después se intentó cambiar otra vez en los años 40 el nombre, se ha intentado, pero ya dijeron, ya está tan acentuado el término naturopati, que ya no se puede cambiar porque socialmente estaba ya muy aceptado, ¿de acuerdo? En otros países ya hemos visto, y otros nombres, todo el tema, y en latín, en las lenguas latinas, pues naturópata, ¿de acuerdo? Por eso, y sigue, hasta ya. Pues nada, a cambiar el nombre, vamos a cambiar, después me dice, pero si esto es lo mismo, no es lo mismo. Naturópatas tenemos, naturópatas colegiados, evidentemente, lo aplicamos siguiendo un marco conceptual y una metodología, que no es a esto, tómate esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, carga, a ver si te curo. Y como tengo montones de cosas, pues venga, vamos a hacer todas las que podamos para curarte. ¿De acuerdo? Me voy a contar otra vez la anécdota que he contado muchas veces del tema de lo que no curan, esta vez lo curo yo. Ya no hacía falta ni plantearse qué nombre le pongo. Pero como una ciencia tiene su proceso, ¿de acuerdo? De sistematización. Es importante esto. Ahora vamos a venirnos al siglo XXI. Bueno, vamos al siglo XXI. Y en el siglo XXI vamos a ver una publicidad, dejamos de compartir, y vamos a ver una publicidad muy interesante, colega, sobre, fijaros, esto es importante por el tema que habéis comentado también más de una vez, de que veis por ahí que si las terapias naturales, que tal, que no sé cuánto, que oliste, bueno, vale, bueno. Fijaros en publicidad, ¿no? Anjali Sharma, naturópata, fijaros lo que dice Wise Naturopath Work. No hace falta traducirlo porque todos sabemos ya el idioma. Somos cultos, cultivados, sabemos lo que dice ahí, pues no lo voy a traducir a español, ¿vale? Y algunos dicen, no, es que hay que defender el español, sí, pues venga. Pero para no quitarlo, que a veces cuando se traduce siempre hay por lo original dice esto, bueno, para que no haya problema, que dice aquí. Y fijaros lo que pone, lo que es naturopatía en sí, una esquemita, pero esto para enlazarlo con lo que venía de Toulouse en el año 25 para zanjar también la cuestión. Ya queda tan zanjada que dejarla fuera, ya lo comentamos también, con los colegas de Nueva Zelanda y todos los colegas, fijaros lo que pone aquí, lo veis aquí, Natural Therapy, lo veo, ¿no? White Naturopathy, ¿no? Camino, trabajo de la naturopatía, aquí está. Yoga, el tema del sueño, este que sí que es curioso que lo que hemos hablado antes, ¿no? Modificación del estilo de vida, dieta saludable y no voy a pronunciarlo, porque se ve claramente, otro colega, pues ya está, queda zanjado y esto lo saben. Lo saben en España, lo saben perfectamente, pero somos humanos, demasiado humanos, y los humanos es que somos así, de vuelta de hoja, ¿de acuerdo? Como somos así, pues a veces es complicado, y esto ahí, bueno, no hace falta que os cite literatura porque hay de todas y cita todas las que queramos, con respecto al tema. Queda claro el asunto, por lo tanto, los agentes naturales de salud, es pregunta que constantemente estáis haciendo porque la mayoría pues habéis formado de manera una terapia, ahora hago esto, ahora apunto un curso, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer tal, ahora voy a hacer aquello y ahora donde me apunto, como dicen algunos, es que hay muchas asociaciones, bueno, es que nosotros somos el Colegio Profesional Naturópata, acogido al derecho común, que esto hay que dejarlo claro, que también está por ahí grabado en un montón de sitios, acogido al derecho común. No estoy hablando de derecho público, de derecho privado, de ese galimatía que es un lío, es derecho común, punto. Y por lo tanto, pues tenemos la obligación va asociada a responsabilidad de ordenar la profesión naturopática, sí, autorregulación. ¿Queda claro? Entonces, pues, compañeros que nos estáis llamando continuamente, yo es que tal, que si terapia tal, no sé cuánto, me puedo afiliar, sí, simplemente un poquito, cambiar, como decimos, el chip, se cambia un poquito, y como tenemos unos programas que se llaman de adaptación y de pasarela, pues podéis apuntaros, y directamente, pues lo que falte, pues directamente, pues podéis inscribiros y asociaros, siguiendo evidentemente los criterios y los estándares de calidad de nuestra corporación.
tiene unos estándares de calidad, unos créditos y tal, eso hay que cumplirlo, todos tenemos que cumplirlo, ¿eh? ¿Queda claro este esquema también, nuestro colega naturópata? Sí, ahí lo pone. Recoge la tradición, recoge el tema, y como habéis preguntado tanto sobre este tema, y venga y tal, pues mira, aquí lo tenéis. ¿Eh? Que es un debate histórico, ¿no? Porque ya Benedicto lo dejó zanjado en el año 25, y muchos colegas nuestros dicen, venga, para que no, vamos a dejarlo otra vez claro, y a veces siempre hay que repetirlo 1001 vez. No hay que confundir profesión con herramienta. Profesión es profesión, y la profesión utilizan herramientas. Está escribiendo aquí que es cierto que no existe la profesión de antibioterapeuta. Es que da antibiótico, utiliza una herramienta, utiliza terapia, antibiótico, efectivamente. O el quimioterapeuta, pues tampoco, ¿no? La quimioterapia, o sea, que son herramientas que utilizan todas las profesiones. ¿De acuerdo? Está bien la matización, obviamente. No existe cuidado, por lo menos algunos se llama antibioterapeuta natural. Porque dicen por ahí que ponen antibióticos naturales también, ¿no? Porque el terapeuta natural, todo es natural, antibiótico natural, corticoides natural, ¿entendés? ¿No? Que eso hay mucha literatura por las redes, ¿eh? Interesante el tema de la antibioterapia. Antibióticos, efectivamente. Pues es lo mismo. Vamos a repetirlo otra vez. Profesión, herramienta. La naturopatía es la profesión y es de herramientas. Por eso cuando vemos los cartelitos de eso por ahí, naturopatía, digo, bueno, ¿qué querrá decir con esto? ¿Entendido, no? Por eso en nuestra organización, pues los estándares de calidad, pues tenemos todos estos elementos, desde los créditos mínimos que hace falta, siguiendo evidentemente la legislación vigente, el tema de publicidad, cómo hay que hacerlo, y siguiendo el continuum histórico, donde está la naturopatía como toda, cada ciencia tiene su continuum histórico. El nuestro, como decimos, arte antiguo, ciencia nueva. Pues sí, como ciencia aparece en un momento concreto histórico. No es, como algunos, no es que esto se remonta, no se remonta. Y evidentemente, claro que hay un criterio, como hay en toda la ciencia. A otras ciencias, no, esto se remonta, yo no, déjate de remontarse, que una vez que está establecido lo que es, los otros son elementos que van conformando. ¿De acuerdo? Bueno, pues este esquema, nos quedamos aquí. Y queda claro, qué es lo que habéis preguntado. Otra vez con la misma tema, pues respondemos, y como veis utilizamos cada día, cada vez, como pregunté casi siempre lo mismo, otro enfoque para que se vea claro. Bueno, pues una vez que queda claro, pasamos a la pregunta que había hecho de que se ven tantas, es decir, un naturópata, profesional naturópata, a nivel europeo e internacional, estos países que legalmente se restringen, algunas pues están atribuidas a otras profesiones, pero no en exclusividad, como se dice, ¿no? Está ahí, bueno. Pero si queréis ver cuáles son las herramientas que utilizamos a nivel internacional, os remito a la página web de la World Naturopathy Federation, o sea, Federación Mundial de Naturopatía en Español, y vais arriba a poner naturopatía modalidades, que hay las modalidades que ya lo hemos visto, y vienen puestas las que en mayoría se practican en todos los países donde hay profesión naturopática. Después hay unos más, otros meten menos, otros tal, ¿de acuerdo? Y ahí viene puesta, después se clasifica. Porque las herramientas, como decía Benedicto Luz, decía que un naturópata, cuanto más herramientas tenga, pues evidentemente mucho mejor. Pero no empezar a mezclarlas, ahora esto voy a probar, esto no funciona, voy a probar, a ver cuál que me funciona. Eso no es ciencia, la ciencia se basa también en el acúmulo, que va acumulando evidentemente experiencias, en este caso científicas, y está comprobado que esta no funciona. Busquemos otra que sí, ahí ya, porque si vamos a acumular, se llama acumulación del conocimiento. Desde el paleolítico inferior, teóricamente, pues, vamos avanzando, no hay que decir, vamos a ver, yo si en el paleolítico ya se lo habían eso planteado y lo habían resuelto, no empecé, porque a veces pasa eso con la historia, que empezaba a investigar cosas que están allí investigadas. Por eso es importante, cuando hacemos una investigación científica, lo primero que hacemos, una vez que hemos aparece el problema, planteamos la hipótesis, revisión bibliográfica. Oye, ¿alguien ha pensado esto y lo ha resuelto, o por lo menos ha abierto vías de resolución? Es lo más sensato, ¿no? ¿O no? ¿Cómo empieza ello? Desde la brújula, los mapas, ¿no? ¿Qué es un mapa? Un marco conceptual, pero están los mapas, pues me voy a guiar, me voy a lanzar a ver dónde voy. No es que sabía, ya lo había descubierto tal, ya estaba hecho, pues aprendamos de que es ciencia, revisión bibliográfica, así evitamos pues todos los días cambiar el nombre. O
o ponerle, ahora es la tendencia a ponerle mi método. método tal, que al final lo vemos y... Por eso la Organización Colegial Naturopática, dentro del comité científico, tiene un apartado para aquellos profesionales naturópatas y aquellas también profesionales naturópatas que en mi consulta, en mi día a día, en mi praxis profesional, basándome en naturopatía, basada en la evidencia para la redundancia, he observado esto y le quiero llamarle esto y tal, pues mira, manda usted todo el procedimiento al comité científico y a partir de ahí se hará la revisión oportuna, se llama revisión por pares, para darle legitimidad, para que usted diga, mira, pues esto es un método, y además ese método evidentemente engarza perfectamente con el marco conceptual de la naturopatía, por lo tanto le daremos un nombre, ya pues usted sin método, tal, acreditado, porque está, ahora yo lo invento, mi método, ¿dónde? Pues en mi casa, siento yo debajo de un árbol, mi método, ¿ahora qué hago? Pues voy, ahora está internet, antes te iba a la asociación tal, primero tendrás que contrastar con tus pares, mira, esto es lo que yo he observado, esto es lo que veo, oye, es interesante, pues ponle método tal, o la ley de tal, o la teoría tal, o el quantum de acción mío, y ponerle un nombre. Y así como la ciencia avanza, ¿no? Porque a veces hay métodos que lo veis y es lo mismo, estáis hablando de lo mismo, pero como no se comunica, por las circunstancias, pues a veces, y nos llama y dice esto es esto y esto es aquello. Así que hay un servicio que ofrecemos desde nuestro comité científico para evaluar que yo, que eres profesional naturópata, pues observo esto, observo aquello y aplicando esto observo que ocurre esto. Estupendo, te lo envía, vemos, evaluamos, oye, correcto. Otro pasito más en la ciencia naturopática. Y usted le llama método tal, o ley tal, o la longitud de, o la regresión de, ¿no? ¿Está? Como avanzan todas las ciencias, ¿no? O el modelo tal. ¿Está? Si no avanza la ciencia, ¿sí? ¿Sí? Y la ciencia naturopática también avanza de esta manera, ¿de acuerdo? Así que, viendo todo esto que tenemos, evidentemente herramientas, un montón de herramientas. Desde la primera clasificación de Blumen, pues se ha ido clasificando en áreas de conocimiento. Ahora mismo hay una área más compleja que seguiremos avanzando, que la hemos, como digo, hicimos un monográfico sobre esto, que era clasificación sistemática e integradora de la naturopatía, ¿de acuerdo? Pero como habéis preguntado otra vez, sobre todo aquello que los nuevos en el programa, lo cual es positivo, y nos alegramos un montón de que cada vez haya más oyentes, y que nos ven y nos escriben y se divulga. Pues estupendo, pues eso es bueno. Si vamos avanzando y construyendo la ciencia y profesión naturopática, pues esta es la clasificación. O sea que la naturopatía, es que la palabra batiburrillo la utilizo mucho, no es en esto, lo otro, para acá, cojo de aquí, me entera, me han dicho, y ponle esto y darle aquello. Y darle aquí, y esto funciona, y ponle aquello, y te cojo el pie, subo para arriba, le hago esto, pues tiene usted esto. Pues qué arte. Eso no es ciencia, ¿de acuerdo? Se pone en otro apartado. Y no voy a citar a Mario Bunge, porque me ha dicho, que estás con Mario Bunge, sí. Mario Bunge es de los mayores representantes de la corriente post-popperiana, que después de los últimos años de su vida pues varió un poquito, hizo cosas que, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero dentro de su argumentario filosófico ha dejado una impronta en la filosofía de la ciencia muy importante. Eso hay que reconocerlo. Digo, porque aquellos que habéis querido también, que Mario Bunge, lo cito mucho, pues sí, de mi punto de vista, Si alguien tiene otro punto de vista y ve que hay otro, diríamos, referente, en filosofía de la ciencia, pues también, pero para mí es importante dentro de la corriente post-popperiana. Y otro, también está Carnot, hemos visto, la Cata, hay muchos, ¿no? Pero bueno, ¿de acuerdo? Cito, por estas circunstancias lo cito de vez en cuando. Entonces la clasificación, porque toda la ciencia, una vez que está definida, hay que clasificarla. ¿Qué herramientas utilizamos? Mira, esta, vamos a clasificarla para que después la desarrollando y aplicando, ¿de acuerdo? Entonces las áreas de conocimiento, aquí están, áreas de conocimiento de la naturopatía. Esto también podéis verlo en Naturopatía Digital, por ejemplo, o en Ciencia Naturopática, en otro blog. Podéis verlo en la página web colegionaturopatas.es, ¿verdad? Ponéis clasificación y veréis puesta toda, desarrollada, explicando lo que entra cada uno, es decir, todo. Y cuidado que se van incluyendo
Ahora veremos los módulos. Las áreas del conocimiento son la naturopatía, empiezo por esta, que es la fundamental, que es clave, ¿no? Conocer nuestros fundamentos, ¿no? Nuestra historia, teoría, leyes, ¿de acuerdo? La naturopatía descriptiva, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los elementos? Porque ustedes basan lo de la clásico, lo de siempre, fisiología, biología, ¿de acuerdo? Describimos aquellos factores que inciden en la salud, factores fisiológicos, biológicos, psicológicos, sociológicos. Y lo estudiamos de manera descriptiva, describimos aquellos fenómenos que inciden en la salud, biológicos, psicológicos, fisiológicos, químicos. Por eso hemos dicho más una vez que la naturopatía es una ciencia transdisciplinar, transdisciplinar, ¿eh? Después la naturopatía experimental por la parte científica, donde hacemos, que he comentado antes, problema, hipótesis, revisión bibliográfica, método que vamos a utilizar y venga, resultados y conclusiones. Y donde hacemos las investigaciones oportunas. Naturopatía normativa por la parte ya de elementos que hablamos antes de nuestro colega de life, en inglés lifestyle, estilos de vida, es decir, educación por la salud, promoción de la salud, le llaman normas, parte de un estilo de vida saludable, conductas positivas de salud, así esa parte pedagógica que es fundamental en la naturopatía. Después está la semiología naturopática, que se puso como área, que esos son los signos, ¿eh? Que la persona emite, es como uno emite signos y solo voy a interpretarlo. Que aquí estaría, por ejemplo, iridología, morfología, kinesiología. Ahora veremos algunas preguntas que había hecho también sobre el tema de la lengua, estudio de la lengua, la glosología, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Todos aquellos elementos, todos aquellos signos que emite y que se interpretan. Estaba preguntando si se puede utilizar aparatos. Se llaman vectores de salud. Mientras no dice nuestro Estatuto General de la Naturopatía que podemos utilizar una aparatología siempre que no se introduzca ni se saque nada. Se le llama vectores de salud. Por un momento dado sí. Pero siempre recomendamos que antes de utilizar un tipo de aparatología que viene, que tal, con esto se mide no sé qué, no sé cuánto, conviene consultar a la Organización Colegial Naturopática, a la comisión del comité científico, conviene, para tanto para temas legales como temas también científicos, si realmente está midiendo lo que mide o es la lucecita que se enciende o está marcando algo, ¿de acuerdo? Yo creo que ya hay algunos que lo están haciendo y evidentemente cumplen los requisitos y los estándares de calidad y de legalidad que nosotros exigimos, Y como lo cumplen, pues evidentemente están colegiados también estos profesionales que utilizan este tipo de aparatología. Pero la mayoría suele utilizarlo desde el punto de vista semiológico, lo que viene, ¿entiendes? Y ahí interpretamos, aquí están, pues, como la que he comentado. Y después la naturopatía aplicada, una vez que hemos estudiado, investigado y eso, habrá que aplicarlo, sí. Y también se llama tecnología naturopática. A ver que ya vamos avanzando en la terminología, esos debates, de mediados del siglo, principio del siglo XX, mediados, que esto, que lo otro, que sí, pero no, que sí, terapia, no terapia, no terapia, no, es tecnología naturopática, es decir, las técnicas, las herramientas que utilizamos, sí. Vamos a repetirlo otra vez. Ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología, axiología, pues aquí estaría tecnología naturopática y praxeología naturopática, metodología, ¿lo ven, no? Y así nos entendemos, si no al final... Tú que yo he hecho un curso de terapeuta, no sé cuánto. ¿Esto de qué? Pues he hecho uno de kinesiología avanzada, estupendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues uno de tal tema, ¿no? Si tienes el marco conceptual, como hemos comentado otras veces, pues naturopatía tiene un diseño curricular y después ese diseño evidentemente no se va completando. Hay centros que dan más, otros que dan menos, por circunstancias, y otros pues avanzan más. Después, ¿qué es lo que hay que hacer una vez que hemos estudiado en un centro? En este caso homologado por la Organización Colegial Naturopática, pues solicitar rápidamente el documento acreditativo profesional. ¿Y eso qué es? Que usted ha estudiado en el centro A, en el centro B o en el centro C, cumple todos los estándares de calidad para obtener el DAP. Que si no ha estudiado en un centro homologado y que usted pertenece a la organización, pues tendrá que cumplir los requisitos y completar lo que le falta para el DAP. DAP significa documento acreditativo profesional. Es decir, lo que hace la organización desde la responsabilidad que le compete de cualificar si cumple unos estándares de calidad, unos requisitos académicos, formativos y legales. Entonces, documento, están preguntando aquí, ¿cómo que lo puedo repetir otra vez? Sí, documento acreditativo profesional, el DAP,
Que algunos dicen, no, es que la organización no da, aquí no se dan títulos ni nada, solo dan los centros formativos. Realmente lo que se hace es el DAP. Cumple todos los requisitos para aquellos que vienen directamente de los centros homologados, que han estudiado el grado de naturopatía, pues directamente como lo cumple el DAP. Así que todos aquellos que habéis terminado de estudiar en centros homologados, pues solicitad el DAP. Documento orientativo profesional, por muchas circunstancias muy interesante, ¿de acuerdo? Para tenerlo. Después ya, si empezáis la práctica profesional, pues ya lo tenéis para colegiaros después, ¿de acuerdo? Todos los alumnos, hay que hacerlo. Bueno, pues aquí dentro de la tecnología, que yo este inciso importante, tecnología naturopática, no está hablando de terapia, tal tema, no, eso depende de otro marco conceptual, ¿de acuerdo? Pues tenemos, evidentemente, una herramienta clave y clásica en nuestra profesión, la alimentación, que sí. Pues naturopatía alimentaria, trofología. ¿Veis que no ponemos dietética, nutrición, no sé cuál, que no? Eso en el desarrollo curricular, el área así. ¿De acuerdo? Trofología por un término clásico. El famoso libro de Nicolás Capo. Tuve trofología, uno me preguntó, un libro clásico, trofología de Nicolás Capo. Y alguna vez la ha leído, es que un poco antiguo, claro que es antiguo, pero por eso es importante, para saber dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Después, evidentemente, el tema de las plantas, que es clave. Aquí no ponemos a observar ni fitoterapia, ni plantas medicinales, porque eso es otro marco conceptual. Utilizar esto con criterio, o con finalidad terapéutica, ¿lo veis? ¿No? Fitoterapia, terapia, se llama naturopatía fitocomplementaria o el término clásico herbología, herbologista, herbólogo, el término clásico, ¿de acuerdo? Fitopea, no hablamos de farmacopea natural. ¿Habéis escuchado la palabra farmacopea natural? Se me pone el apellido, ¿no? Una ciencia no tiene apellido. Ya he comentado que al principio, cuando toda ciencia comienza, pues tiene que pedir prestado concepto, pero después lo devuelve, porque es lógico y normal, pero después lo devuelve. También, como habéis escuchado decir otras veces, se llama filibusterismo semántico, que roba, te robo los nombres y le pongo un apellido. Eso no es serio, ¿no? No, para una ciencia no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, fijar los nombres, después estímulos naturales, que es el clásico. Los estudiantes de primero en naturopatía, pues, esto lo conocen perfectamente, y los que están formados en el diseño curricular naturopático, los centros homologados, pues lo van viendo. Asignaturas, pues el sol, el agua, la tierra, le ponemos hidroterapia, terapia, y te vuelves loco con las terapias, ¿no? Y al final terapeutizar se dice, ¿no? El propio universo. Después está la otra, que es la naturopatía manual, que aquí no hace falta ni comentarlo, que no hace falta. También llama aptología, ¿de acuerdo? Hay muchos por ahí que poner experto, especialista en aptología, muy bien, pues se pone, pero tienes que tener, evidentemente, para ser experto tienes que tener grado antes y cumplir unos mínimos. Yo creo que tenemos publicidad que nos escuchan, leen, entra en la página web de la organización colegial y dice, bueno, pues yo soy especialista en aptología. Bueno, eso como es, que ha hecho un cursillo. No confundamos, porque es que es entendible, porque somos humanos, no es justificable evidentemente, para ser los humanos tenemos un contrato social, ¿vale? Y hay que cumplirlo, Empecemos, bueno, yo soy experto en naturopatía manual, esto sí, pero es que tienen 3 grados, si tienes grado eres experto, y máster no sé cuánto, para tener un máster hay que tener antes un posgrado. Entonces escuchamos que nos escriben mucho también con el tema, es que ponen máster en naturopatía y que te piden para entrar, Es que uno lo uso y no lo ha comentado lo que le han dicho. Y nada, dice, no me han pedido nada más que pague. Pues entonces no es un máster, porque un máster es un posgrado. ¿El posgrado qué significa? Tiene que tener el grado. No hace un máster y tiene el grado. Se vende, venga, máster en naturopatía. Eso apareció en las redes. Pues más de uno le hemos dicho, hacer el experimento y preguntar a ver qué os piden para entrar. No lo habéis escrito. Y si no piden nada, nada más que paguemos y punto. Y otro centro que podéis ver en las redes, máster en tal tema, requisito, posgraduado en naturopatía. ¿Lo pone? Sí, requisito, posgraduado en naturopatía. Entonces podía acceder, si no, no. Porque no se entiende. ¿De acuerdo? Pero, como decía un colega nuestro, es que, sí, en el momento que el gobierno nuestro, de aquí de España, considere que es un bien jurídicamente a proteger la naturopatía, pues ahora, mientras no lo crea, pues será una profesión libre y será responsabilidad de los profesionales autorregularnos. Esa es la libertad.
Ahora, como somos, pues tiene que venir el Estado y dirá, pues yo voy a regularlo, porque soy muy malo. Como sois malito, yo voy a regular. ¿De acuerdo? Esa es otra posibilidad de poner las normas, las reglas y después las leyes. Esto lo puede hacerlo esto no se puede hacer, esto sí, esto no, y después está lo punible o no punible. Pero bueno, para eso estamos los profesionales y hacemos uso de nuestra responsabilidad como profesionales, ¿vale? Eso es importante. Libertad implica responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad, ¿de acuerdo? Así que por eso lo hemos hecho de esta manera. Y repetimos, la nomenclatura es importante, pero también es importante ser miembro de la organización colegial naturopática para ser profesional naturópata colegiado, que son los que utilizamos toda esta terminología. Después traen copias y tal, y dan vueltas y hacen esto, y a algunos se la ha escrito diciendo, si usted no está colegiado, les recomendamos, porque todavía no es nada punible, que esta está la propiedad intelectual, evidentemente, se puede aceptar, no se puede, todo lo que queramos, igual. No merece la pena, ¿de acuerdo? Meternos en esta historia. Simplemente se apela un poquito a la responsabilidad, ¿no? Si no lo eres, no lo eres. El ser es y el no ser no es. Yo creo que era Parménides que lo decía, ¿no? El ser es y el no ser no es. Punto. Así de claro. El que es profesional naturópata colegiado lo es y el que no lo es, no lo es. Te ponga el nombre que se ponga, ¿de acuerdo? Bueno, y después estamos la naturopatía, va por arriba, funcional, que aquí utilizamos todo lo que es microdosis, es decir, de homeopatía, ¿de acuerdo? El biosale, el halito, espagiria, todo lo clasificamos aquí. Después está la psicofísica, que algunos nos copian tanto y cambian los nombres y tal, pero hombre, eso se hace un debate en un congreso como lo hacemos. Estamos en el Congreso Cantor, presentar las cosas a los congresos, no copiarnos y empezar a cambiar. Eso tiene nombre y apellido, que sí. No voy a decir ni el nombre ni el apellido, porque un día importante tenemos un congreso magnífico que está desarrollando con mucha participación y muchas preguntas, que es importante. Psicofísica, todas las técnicas que hablamos hablado antes, por ejemplo, programación neurolingüística, visualización, muchas de ellas. En sensorial, pues tenemos lo que hablamos también el otro día, ¿os acordáis? ¿No? La música, colores, todo lo que entra por los sentidos en general, y que utilizamos los profesionales naturópatas colegiados de una manera, como decía Benedicto Luz, según la persona necesite en cada momento el cómo, cuándo y de qué manera. Y son herramientas, ¿no? Que el otro es un reduccionismo que hemos dicho muchas veces. Esto, haz esto, tómate esto, lo ves, qué sencillo es. Y después está la energética, aquí todo, desde acupuntura, aurículo, todo lo que es energético. Y aquí también se incorporan nuevas herramientas, ¿no? Igual que se incorporan también manual, se van incorporando continuamente herramientas nuevas, previamente evaluadas por el comité científico, se van integrando. Por ejemplo, en la naturopatía energética, pues ya se han presentado todo el tema de restauración bioenergética. Bueno, pues estupendo, cumple los criterios, estándares de calidad, metodología, base científica, pues se incorpora como una herramienta dentro de la naturopatía energética. Después la naturopatía energética, pues movimientos de salud. No hablamos de movimientos terapéuticos, ¿de acuerdo? Movimientos de salud, pues está el yoga. ¿Acordáis el esquemita del colega nuestro que ha puesto ahí yoga también dentro de la práctica naturopática? ¿Lo ven? ¿No? Pues aquí estaría. Y ayer, el otro día comentamos también el primer plan de estudio y el tercero de naturopatía, ¿se acordáis? En el libro blanco de la naturopatía, programa de estudio, 3 años, ¿veis el tercero que se ponía también yoga? ¿Se acordáis? ¿Sí? Pues aquí estaría, energásica. Y esta es la clasificación que habéis preguntado, como digo, remito también para verlo más en profundidad en uno que grabamos sobre clasificación sistemática e integradora de la naturopatía, que ahí está, ahí podéis escucharlo otra vez, todas las veces que queráis, y preguntáis así vamos aprendiendo. Y las nuevas herramientas que no están como estas se van incluyendo, pero siguiendo una valoración y una evaluación. Ya nos ha escrito, mira, esta técnica, esto, porque voy a hacer, venga, se evalúa. Primero se le pregunta, históricamente, llenar un contexto histórico, o sea, aquí está, revisión bibliográfica, algún estudio que vea, que se haga. Y después, en la práctica naturopática, cómo se implica, cómo se utiliza y qué repercusión tiene. Positiva para la persona que viene a los servicios profesionales de naturopatía. Una vez que lo presente, dice, oye, pues sí, venga, adelante. Bueno, ¿veis cómo funcionamos? Por lo tanto, cuando alguien tenga, lo comento otra vez, algún tema, que vea, que observe, pues que bien que le ponga su nombre, método tal o método un nombre. Bueno, pues si lo manda, lo evaluamos, si no, en el paleolítico inferior se hacía así de esta manera. Se me ocurre esto, venga,
Pero la ciencia ha avanzado mucho desde el Paleolítico inferior, pero un montón, Y nosotros también, dentro del conflicto, Cuidado, porque el conflicto es el motor de la historia, eso no hay que olvidarlo, Alguna vez he escrito sobre el tema, que lo he dicho muchas veces, del conflicto, que tal, bueno. Y aparte que lo diga yo, también lo han dicho mucho más, no soy el único, ¿de acuerdo? Kant a mí creo que lo decía también, ¿Entiendes? Sobre Kant, cuando hablaba del conflicto, como motor de la historia. Y es verdad, si veis a analizar la historia, el conflicto es el que mueve la historia, sin conflicto no hay historia, Por tanto, somos humanos, no hay que olvidarlo, y eso no justifica las acciones, simplemente que somos humanos, pero no se justifica, Bueno, y ahora vamos a ver, creo que había otro más también, otro tercero, para reforzar la idea de lo que habéis preguntado hoy un montón, vamos a ir borrando, y había una sobre el tema de la ciencia, el conocimiento naturopático, que hemos hablado aquí, de que la naturopatía, pues evidentemente utiliza una metodología híbrida. ¿De acuerdo? Híbrida no significa mezclarlo, porque las mezclas al final, ¿sabes lo que pasa? Tiene unas proporciones definidas, si no hay una metodología, cuidado con las combinaciones, venga, vamos a mezclar a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Estaba acordándome aquí de la ley de Proust, ¿no? Ley de las proporciones definidas. Esto va en una proporción definida, no va en otra para ser lo que es. O sea, el hidrógeno no se mezcla con el oxígeno, a ver qué pasa, vamos a mezclarlo. Y le dice el hidrógeno al oxígeno, ¿para qué? Dice, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a empezar mezclando a ver qué sale. ¿De acuerdo? ¿Veis lo que quiero decir con este, diríamos, frase o ejemplo irónico? El oxígeno le dice al hidrógeno, vamos a unirnos, dice, ¿para qué? Dice, pues no tengo ni idea. ¿Y en qué proporción? Pues no tengo ni idea, vamos a empezar a ver qué sale. ¿Qué tiene que salir? Pues no tengo ni idea de lo que tiene que salir. Vaya, eso es ciencia, dice, eso es el azar, ¿no? Dice, no, para empezar, y a lo mejor dentro de 40.000 millones de combinaciones sale agua. Posiblemente. ¿Y agua y eso qué es? Pues no tengo ni idea de lo que es el agua. Dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Entendéis lo que es? Que a veces planteamiento, que la ciencia también es modelos, ¿no? Este es un modelo, ¿no? Estos modelos que también explican realidades, ¿entendéis? Por lo tanto, cuidado con las mezclas, que las mezclas no son, vamos a mezclar a ver qué sale. A ver qué sale, qué va a salir. Pues tiene que haber unas proporciones, ¿no? Que ya aplicamos la ley de Proust. Bueno, pues el método de la naturopatía, el método se llama híbrido. Híbrido, como he dicho, no significa la batidora. Y aquí está el esquemita que habéis preguntado sobre, sí, que también hay otro programa sobre ese tema, bien explicado, pero volvemos, porque el objetivo es investigar, ¿vale? Y no hay que olvidar que también tenemos una actividad formativa dentro de formación continua y desarrollo profesional sobre un posgrado en investigación naturopática. Ya hicimos una primera edición el año pasado y este año habíamos convocado a la segunda edición. Tuvo un éxito impresionante, pero plaza ilimitada, porque a veces no se puede tanto, ¿vale? Por entrada solicitáis, se mira, te depende del currículum y a partir de ahí después el porqué. Justifica que eso es importante, el porqué quiero hacer este curso, esta actividad formativa de investigación. Se llama posgrado en investigación naturopática. Lo que antiguamente se llamaba la universidad suficiencia de investigación. Para investigar, pues aquí está el ejemplo que habéis preguntado, aquí está, de este esquemita. Pues dejamos claro lo que es investigación cualitativa e investigación cuantitativa, ¿lo veis? Por eso esos debates, que la naturopatía hay partes o esferas que no son cuantificables, ya lo sé, pero son cualificables. Pues ya la esfera cualitativa, a la investigación cualitativa. Pero para esto hay que saberlo y no lo saben tener debate emocional. De los debates emocionales ya sabes lo que conducen, ¿no? Que al final terminamos peleados. O nos queremos mucho o nos peleamos. Y si no, pues entente cordial. Tenemos un entente cordial y punto. Pero si lo hacemos una vez, como estamos haciendo, entendemos lo que es investigación cualitativa y lo que es cuantitativa. Y lo que es metodología híbrida, conocimiento naturopático. ¿Queda claro? Para aquí, pues lo de siempre, que esto lo hemos puesto en las redes últimamente otra vez. Todo el mundo me gusta, para que lo entendamos. Naturopatía es una ciencia de la salud, de carácter autónomo. Lo hemos repetido 1000 veces, sí, porque nos ha llegado también una información, y como no vamos a darle publicidad, es un congreso que van a hacer por ahí sobre medicina naturopática. Ya sé que lo habéis mandado, no, sino un montón. Está publicado por ahí y dice esto. Digo, bueno, con esa persona que montó ese congreso ha habido reuniones. Les voy a enseñar las fotos que están por ahí, pues entra en naturopatía digital y la veis, ¿no? Y se le dijo, no tiene sentido. Pues nada, adelante. ¿De acuerdo? Digo porque a veces hablamos de una cosa y
mandáis esto? Pues sí, en las contradicciones, y algunas son intencionadas como esta, porque esa señora se la ha dicho, dígame, ¿por qué no ponéis Congreso Internacional de Naturopatía? En inglés, Naturopathy International Congress, no le pongáis la M. Posiblemente don Diego Prieto, fundador de esta organización, llevaba razón, que el 90% eran médicos frustrados. Y en esa frustración, pues si le pongo medicina, a lo mejor esto tiene más, ¿no? Parece más, sí, parece más, voy a poner apellido. Pues le ponen terapia delante o detrás, o medicina delante o detrás, y dice esto, si le pongo esto, a lo mejor vendo más, ¿no? No por otra cosa. Y lamentablemente, pues posiblemente alguien hasta se la apunte. Y no estoy diciendo que publicidad negativa. Libertad y cada uno que haga lo que crea conveniente con su tiempo, con su dinero y su conocimiento. Pero después hay una realidad también social, en nuestro caso corporativa. Sí, que somos individuos, pero aparte de individuos tenemos una dimensión social. Somos gregarios por naturaleza. Y el ser gregario implica, pues, el contrato social. ¿De acuerdo? Digo porque la habéis comentado, la habéis mandado también. Hay que un congreso por ahí que pone medicina. Sí, que ya le hemos hablado, lo hemos dicho. Se lo ha explicado en todos los idiomas. Pues nada, así posiblemente venda más y diga, bueno, si le pongo esto a lo mejor motivante es más serio y la gente se cree que esto es más que si no lo lleva. Pues nada, somos humanos. Naturopatía basada en la evidencia, y esto lo hemos hablado tantas veces que es importante. ¿De acuerdo? Esto se da en tercero de naturopatía, que habéis preguntado, ¿y dónde se estudia? Pues la carrera de naturopatía, en tercero se estudia esta asignatura. ¿Por qué? Porque aparte la Federación Mundial de Naturopatía, en su último documento, el libro que ha sacado, pues, el plan de estudio, pues, recomienda que todos los alumnos, el alumnado de naturopatía, se inicie la investigación naturopática. Entonces aquí en España, pues, la asignatura se llama Naturopatía basada en la evidencia, para que el alumnado ya entre en contacto con la investigación naturopática. Después si quiere hacer el posgrado, por profundizar bastante, pues mejor todavía. ¿De acuerdo? Bueno, pues está respondiendo a las preguntas que nos han llegado esta mañana, tan interesantes. Y pasamos ahora a ver, que el otro día no dio tiempo, pero hoy sí va a dar tiempo, a ver las onomásticas. Si hay algunas onomásticas, qué artículos hemos escrito esta semana. Y esta semana, pues evidentemente, hemos celebrado, como todo el mundo ha visto en las redes, que ha sido impresionante, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? ¿No está por aquí? Aquí está. Vamos a ponerlo, aquí está, ¿no? Se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Vídeos ahí, ¿no? De todo, ¿no? Hecho con nuestra colega, compañera, colegiada naturópata Noelia, un saludo, Noelia, que está ahora también con la suponencia. Ella es presidenta del Consejo Galego de Naturopatía, o sea, del Colegio Naturópata de Galicia. Y entonces, bueno, pues ahí están las redes. Podéis verlo, es una celebración muy interesante y hemos puesto el énfasis en lo que hay que ponerlo. Que el 95% de las mujeres autónomas son autónomas. Profesionales, naturópatas, la mayoría son mujeres, evidentemente, tanto en España como a nivel internacional, y autónomas. Eso significa, me voy a entrar en hablar porque esto ya, todo el mundo que es autónomo y si encima es autónoma, pues sabe lo que lleva y evidentemente pues ha habido una reivindicación muy importante en este día, que aquí en nuestro programa, en nuestra organización, pues todos nos hacemos eco de que el 21% de IVA hay que reducirlo a cero. Punto. IVA cero en naturopatía, no el 21%. Y todas las mujeres naturópatas autónomas pues lo han también reivindicado porque sabe lo que es, autónoma, madre, lleva familia, toda la historia, conciliar encima 21%. Y después, pues, el gobierno feminista, que tal, que no sé, bueno, pues quitando el 21%, por lo menos, dice, como son, se lo quitamos a las mujeres. Debería decir la ministra, dice, para todas las mujeres naturópatas le quitamos, y ve los hombres que se jodan y pagan 21% de IVA. Venga, aceptamos el reto. Le quitáis el 91,5% de las mujeres, porque las naturópatas son autónomas. Así que, si sois lo que decís que sois, pues quitarle el 21% de IVA, cero IVA, ¿qué os parece? Y los hombres que somos teóricamente como somos según él dice, pues no lo dejáis, ¿qué os parece? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero vamos, lo normal es que el artículo 14 de la Constitución es claro que sí, ¿no? Entonces nos quitamos, ahí el IVA cero a todos los profesionales naturópatas. Porque el 21%, porque hacemos un servicio no útil, como el otro día estuvimos comentando en el programa, sino necesario. Como es necesario, lo hemos pedido a todos, gobierno de derecha, de izquierda, centro, medio volante, todo nacionalista, independentista, reducción del IVA, que han contestado
todos, pero todos quiere decir todos. No. Nos hemos quedado así porque la primera vez que se pidió la rebaja del IVA en España fue en el año 1987. Hace 6 años que estamos reivindicando lo que lo quiten o no. Hemos escrito al defensor del pueblo y todos contestan lo mismo. Bueno, vale, cero no, bueno, reducido, tampoco. ¿Qué os parece? Y muchos usuarios nos lo preguntan, ¿y por qué no? Pues ahí estamos, hemos recogido firmas, estamos en ello, estamos luchando para que sea cero. Y este día pues se ha reivindicado, entre otras cosas, evidentemente, aparte de visibilizar, que es lo más importante, el trabajo de las mujeres naturópatas colegiadas, pues evidentemente también nuestra postura ante el IVA. IVA cero para la profesión naturopática. Vamos a repetirlo otra vez. IVA cero, no 21%, porque siempre nos han puesto el máximo, el 16, el 18, siempre estamos igual, ¿no? Entonces creo que eso, aparte que, bueno, que es un trato desigual, una labor que estamos haciendo necesaria, aparte de útil, necesario hoy en día, pues desde aquí nos hacemos eco y cero IVA, ¿de acuerdo? A ver si se le ocurre, si no, pues ya, pues el máximo de IVA, bueno, pues cuando llegue alguno y diga cero IVA para todos los naturópatas, digáis, pues ahora hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esto ha sido muy interesante, y además, como muchas mujeres decían, y que nosotros trabajamos todos los días, efectivamente, todos los días son 8 de mayo, pues todos los días estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y todos los días hay que pagar. El 8 de mayo también, como nos comentaban algunas colegas nuestras, colegiadas naturópatas, dicen, encima estamos trabajando el 8, digo, claro, estamos trabajando y le pagamos la fiesta, a las que no trabajan, ¿no? Curioso, ¿no? Y esto lo digo sin acritud, cuidado, es una realidad que lo habéis visto, ¿no? Lo hemos visto todos, ¿no? El día 8 estuvimos trabajando todos, las mujeres también, nos comentaron algunas, ¿no? Dice, pues yo tengo que trabajar hoy y además tengo que pagar también el IVA, el IRPF y toda esa historia, porque si no trabajo, al final tengo que pagar. Sin que el 8 no me lo puede permitir ni estar de fiesta, ni de vacaciones alguna. Fue un día muy interesante y aquí, bueno, pues hubo debate, de todo, ¿no? Sacamos este artículo y como comenté antes, pues no podíamos olvidar a quién fue la primera mujer graduada en naturopatía en 1909. Esto también era importante destacarlo porque hoy en día prácticamente más del 80% de los profesionales naturópatas y profesionales naturópatas son mujeres a nivel internacional. La primera se graduó en 1909. Aquí está, no he visto la foto, no la he encontrado. Si alguien la encuentra, pues evidentemente que nos la envíe, ¿no? La ponemos aquí. Esta fue la obra que ella escribió. Y vamos a ver cómo se llamaba. Aquí está. En la obra no se ha encontrado, digo la foto, la obra sí, la obra aquí está, ¿no? Está traducida al inglés porque ella era de origen italiano y el libro lo escribió en italiano en 1900, fijaron en qué fecha, ¿no? Y después fue traducido al inglés como New Tratamiento for, o sea, nuevo tratamiento para la sangre, ¿no? El libro en italiano, como era, estaría por aquí. Bueno, ella se llamaba Teresa Simino Criscuolo, de origen italiano, ¿de acuerdo? Se graduó en la American School of Naturopathy en 1909. O sea que el origen, aunque ya después vivió en Estados Unidos, todo el tema, después si te gusta la historia, queréis investigar dónde se quedó, pues fantástico. Y este fue el libro que escribió, La nuova cura del sangue, esto está en italiano, y se publicó en Nueva York, y escrito en italiano, fijaros, en 1914, no contaba la fecha, 1914, es la primera obra de una mujer naturópata que se escribe, hace 6 años que se tela, Y por eso le queríamos hacer también el Día de la Mujer Trabajadora, pues este homenaje, que todo el mundo sepa y conozca quién fue la primera mujer graduada en naturopatía en la escuela de Benedicto Luz. Aquí la tenemos. Y esta es la primera obra que tenemos escrita por una mujer naturópata que haya constancia, en 1914, no está mal, 6 años. Bueno, pues aparte de esto vamos a ver también como hacemos siempre, ¿no? Una onomástica naturopática. Entonces, ¿sabes? La onomástica, el día de hoy, bueno, esta semana, ¿no? Creo que había una muy interesante, siguiendo el hilo conductor, efectivamente, aquí está el hilo conductor que hemos hecho otras veces. ¿Se acordáis que hemos hablado de que las escuelas, la mayoría de las escuelas de quiropraxia, entre ellas la de Los Ángeles, LAC, la famosa LAC, Los Ángeles College Quiropraxia, todas ellas daban un doctorado, o sea, un posgrado en naturopatía, un ND, ¿de acuerdo?
Ya hemos hablado mucho de ello, pero hoy también, como era este el 9 de marzo, ¿eh? Vamos a celebrar ya el 120 aniversario del nacimiento de Carl Laforce, naturópata, era posgraduado y evidentemente quiropráctico, como muchos de ellos de aquella época, ¿de acuerdo? Él nació el 9 de marzo, esta sí, tenemos aquí la foto, un poquito antigua, pero la foto sí la hemos conseguido, la otra ha sido complicado, ¿eh? Y lo más importante destacar de él, fijaros la fecha que estamos hablando de los años 30 prácticamente, porque en los años 30 la profesión naturopática, como estoy comentando, se hacía prácticamente los posgraduados. ¿eh? Por lo tanto, este recordatorio que hacemos hoy pues es importante porque las escuelas de aquella época de quiropraxia, pues prácticamente todas ellas daban un doctorado en naturopatía, donde se formaron. Esta historia es muy interesante, ya hemos comentado algunos hilos de ella, y lo me refiero, que después la vamos a ir todo hilvanando para que tengamos la visión global, porque al final la historia tiene sus razones, ¿eh? Tiene sus razones. ¿eh? Va avanzando y los contextos de tal manera se van concatenando unos con otros. Y qué curioso es que la escuela de quiropraxia, la naturopatía, aparte de otras escuelas que ya había también, evidentemente, claro, no era la única, pero empezaron a darlo viendo esa vinculación, porque el que fundó la naturopatía, digo la quiropraxia, fue miembro ¿eh? de la ANP, de la American Association of Naturopathy, que fundó Benedicto Luz, miembro, como decía, vitalicio, lo nombraron. De acuerdo que eso es importante, toda esa vinculación que ha habido, interesante e importante, y que después dio lugar, porque la historia tiene sus razones, a que se fundara la primera universidad de naturopatía, fundada por John Baptist. Por una serie de circunstancias históricas muy curiosas, que se van unas con otras, y al final eso da lugar a que en los años 70 pues, se funde la primera universidad de naturopatía en Estados Unidos. La fundó John Baptist, y otros colegas también, ¿no? Por la crisis que hubo, todo el tema, impresionante la historia, es muy bonita, y por eso siempre traemos a colación a todos aquellos naturópatas del famoso LAC, Los Ángeles, California, Quiropractic, que ahí es donde se formaron la mayoría. Y ahí también se introduce la reflexología polar, sacaría que lo comentamos el otro día también, ¿no? Bueno, pues Carl Laforce, pues, es un trabajo impresionante, y también aquí está en el college, está el estado, el presidente del Standard Chiropractic College San Francisco, California. Y después dimite, se te la rama, tal tema, o sea, vinculado siempre a la profesión. Y aquí está los famosos Ángeles College Chiropractic, el famoso LAC, que estamos comentando, siendo pioneros en la formación de naturópata ND. Eso es importante también destacarlo porque lo escuchan críticas en congreso que está por ahí, fue uno en Lisboa, ¿no? Bueno, quiropráctico, ¿no? Es que la naturopatía, ¿no? Bueno, a que nunca habéis escuchado a mí personalmente a ningún colegiado naturópata hablar despectivamente de nadie, ninguna profesión, que no, nunca. Otros sí, es que esto, es que nosotros que fuimos tal, ¿eh? Si yo quiero brillar no tengo que apagar la luz de nadie, que no. No hay que apagar ninguna luz, hay que brillar por sí mismo. Estaba otro colega nuestro, naturópata, allí con nosotros en el congreso y si entramos al kit y digo, no merece la pena. Digo, no merece la pena ni entrar en detalle, ¿no? ¿De acuerdo? No merece la pena. Entonces es una historia muy bonita y las historias tienen su razón. Y la razón de la historia, no olvidar este tema que es importante, la razón de la historia no es algo ciego, sucede y no sabemos, ¿no? Se ve que esto da lugar a esto lleva a aquello lleva a aquello. Y a veces dice, ¿por qué tenemos que pasar por grandes crisis? Porque es que somos así, somos humanos y si no tenemos crisis no avanzamos. El conflicto es el motor de la historia, sí, pues entonces es necesario, claro, si no, no hay historia, ni hay avance, ni nada. Por lo tanto, el conflicto es el motor de la historia, ¿de acuerdo? Pero qué curioso cómo dio lugar a que todo ese proceso diera lugar a la primera universidad ya formal, ¿no? Con las características propias que tiene el concepto de universidad en Estados Unidos, que no es igual que en España, que se ha aprobado hace poco, ayer creo que fue, ¿no? Se aprobó la nueva ley de universidad en España que hay que leerla, curiosa. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver también
dos temas que habéis preguntado. Uno de ellos es sobre el tema de kinesiología, que es un tema que hemos comentado ahora al principio, que si me preguntáis por herramientas que utilizamos en naturopatía. Entonces hemos dicho, habéis preguntado por la kinesiología. Pues sí, hay aquí una colega nuestra que siempre traemos a colación una de ellas. Sí, ¿por qué no hay ninguno español? Le digo, para no barrer para casa, que después sabemos cómo somos, ¿no? Bum, 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 bum. Guay, nos ponemos dando un latigazo que da gusto, ¿no? Porque decía por ahí un gran poeta, creo que era catalán, ¿no? Dice, si alguien habla mal de España, seguro que es un español. ¿eh? Sí, están queriendo aquí grabar citas, sí, sí. Es que no me acordaba del nombre ahora. Si no me acuerdo de algo, lo escribí rápidamente. Efectivamente, escrito aquí que era. Pues sí, si alguien habla mal de España, es un español, lo que sea. Pero eso es lo mal, que si es un prusiano, no es francés. Si habla de este más, es un inglés. Si habla más del este, cuando llega dice al final. Y si alguien habla mal de España, es un español. Por lo tanto, para evitar eso que este dijo y este porque hace esto y yo hago aquello, porque es que somos así. Pero no voy a poner el apellido inevitable, porque esto es evitable porque no somos así. ¿De acuerdo? De que ha habido un momento histórico educativo que boom, 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 el machaque ha sido bestial, pues hay que quitando el machaque de encima. ¿De acuerdo? Y traemos a colación una colega nuestra, Luz Elena Federica, que ya utiliza la kinesiología, igual que todos los profesionales, porque kinesiología se da, por ejemplo, en el diseño curricular de naturopatía en segundo. No hay que hacer un cursillito, no voy a hacer un cursillito de kinesiología en tal sitio que me entera, voy a hacer otro que aquí, esto que me entera, ¿sí? Si son colegiados y personas que lo dan, de formación modular, magnífico. Después hay que pasar lo que llama el curso pasarela, adaptación para obtener grado, el DAP, se llama el documento de personal de grado en naturopatía, el DAP. Se puede hacer también, pero si estudias naturopatía sabes que en segundo vas a dar kinesiología. Y kinesiología con base científica aplicada. Pues ya ahora veremos que habéis preguntado si hay un estudio científico. Vamos a comentar uno. Uno que es una revisión que vale para todo, se puede investigar mucho más, pero vamos a introducir ese tema. Entonces nuestra colega utiliza la kinesiología y explica qué es la kinesiología. Ella es italiana, dice que es poco conocida todo el tema, y va explicando qué es la kinesiología y un método que también utiliza ella que es touch of health, o sea, toque para la salud, traducido a español. Un método también que hay por ahí, muy interesante, y lo que hace ella como naturópata es lo que estamos comentando al principio, ve las herramientas, vamos utilizando herramientas, vamos acoplándolas, nuestra práctica profesional, la metodología empieza a funcionar. Entonces ella explica cómo utiliza, qué es la kinesiología, evidentemente para que se entienda, y después cómo ella lo aplica en su consulta. Es muy interesante el artículo, podéis entrar, lo habéis comentado, por eso que habéis preguntado, ¿es un naturópata? Sí, claro que lo hace, es una herramienta. Como dice, como he comentado otra vez, yo no soy, hago punto, yo no soy kinesiólogo, yo no soy homeópata, yo no soy osteópata, yo soy naturópata, ¿qué hago o qué utilizo? ¿Veis la diferencia entre yo soy y yo utilizo? Cuidado, libertad, yo soy kinesiólogo, muy bien, ¿no? ¿Vale? Pero es una herramienta que en la consulta, en el servicio profesional de naturopatía es útil, ¿de acuerdo? Pero muy útil, pero ¿el pero dónde está? ¿Ve la pregunta? Es que estáis preguntando por ahí el pero, vaya debate que tenemos esta mañana. Sí, efectivamente, muy bien. Lo de evitar siempre el término científico o no científico, irlo siempre a cualitativo o cuantitativo. ¿Se puede aplicar método cuantitativo o cualitativo? Normalmente toda la evaluación semiológica naturopática es cualitativa. La cuantitativa si tendríamos, pues lo ya sabemos, ¿no? Pero cuando nos dicen, no, diagnóstico por esto, diagnóstico, cuidado, hacemos valoraciones cualitativas, Cualitativa, después hay que tener en cuenta también la cuantitativa, que la kinesiología es cualitativa. Y esto fue igual que he hablado también de la iridología, todo el tema, cuidado, son valoraciones semiológicas cualitativas. ¿De acuerdo? Nuestra colega pues lo explica muy bien cómo, para qué lo utiliza, de temas de alimentación, temas emocionales, dentro, como ella bien dice, del marco de la metodología de naturopatía, que es lo que ella estudia también, ¿lo ves, no? Pasa que como hay escuelas que hemos comentado otras veces, que a lo me dice, oye, kinesiología en mi escuela en naturopatía no lo he estudiado. Bueno, pues si el centro lo hace o pedirlo, organizarlo y se hace también, ¿entendés? ¿No? Se incorpora. ¿Veis todas las herramientas que vamos utilizando? Pues la kinesiología estaría dentro de semiología naturopática, ¿lo ves, no? Semiología naturopática es evaluación o valoración cualitativa. No hay que olvidar, investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Si dejamos claro y bien deslindado, no hay problema. Después la híbrida, ¿cuál es? Pues de la cualitativa pasamos a la cuantitativa, tenemos en cuenta las dos.
a la hora de llevarlo a la práctica profesional naturopática. ¿De acuerdo? Él lo explica bastante bien, ella tiene su página web, podéis entrar en ella, el artículo, si el que le guste el italiano, que lo lee en italiano también, claro, evidentemente, ¿no? Aquí está su página web, loselenes.es, y aquí va explicando, pues, aplica, quien la fundó, un Gut Gear, que ahora veremos después, que era quiropráctico, cuidado, de ese quiropráctico era, La teoría se llama kinesiología aplicada, después como ven para un artículo que me pregunté, ¿base científica tiene? Sí, evidentemente si estudiamos todo lo que es los propios sectores, toda la neurología, neurofisiología, evidentemente sí le podemos dar una explicación. Ahora hay unas concretas hechas, tanto cuantitativas como cualitativas, sí, pero podemos enmarcarlo. Quiere decir que muchas veces se sacan ideas o modelos o métodos que por mucha vuelta que se le da están al margen. Dicen, no, es que no se puede comprobar científicamente. Sí, se puede comprobar todo, pero tiene que haber algún marco donde se meta, donde se ponga, ¿no? O una idea que se llama directa e indirecta, es decir, unas investigaciones indirectas que le llamamos. Porque a lo menos indirecta no hay ninguna, ni cualitativa ni cuantitativa, pero desde el punto de vista indirecta se pueden marcar, sí, en este sitio, en bioquímica, fisiología, neurofisiología, sí, evidentemente sí la tiene. Si nos vamos a nivel de neurofisiología, ¿no? Lo que es el impulso, cómo lo hacemos, de qué manera, incluso impulso químico, no solamente eléctrico también impulsos químicos, y cómo actúa el músculo incluso a un cambio químico también. Todo eso sí hay suficiente, diríamos, evidencia. Muy bien la palabra prueba científica complicada. Hay una prueba, esto está probado. No, existen evidencias, ¿de acuerdo? Pero esas evidencias, como todas, se pueden revisar también, ¿de acuerdo? Entonces, en kinesiología, pues ya explica perfectamente todo el tema, lo de Gustav fue el que lo funda, ¿no? Y va explicando toda la historia y después, pues, cómo ella lo aplica, para testar incluso alimentos también, un test de kinesiología para ver los alimentos, intolerancias más compatibles, las intolerancias que hay, las alergias alimentarias, que vienen a vernos muchas consultas. Dice, ¿hay algo rápido que se pueda por lo menos aproximarnos cualitativamente? Pues sí, hacemos el test de kinesiología alimentaria, como lo hacía también, pues, ya un ratito, venga, alimentos, carne, pescado, tipo, ellos, ¿con qué se mezcla? ¿Con qué no se mezcla? Podemos hacer muchas preguntas, lo que muchas veces... ¿Y usted intolerancia A? Bueno, intolerancia A, pero ¿cómo? Tomado por la mañana, por la tarde, por la noche, mezclado con esto, mezclado con lo otro. En kinesiología tenemos esa ventaja que puedes preguntar y decir, no sale, pero va a preguntarle si es por la mañana o es por la noche. Mira, pues por la noche no, por la mañana sí, mezclado con esto, mezclado con lo otro. ¿Veis la ventaja que tiene? Entonces, son valoraciones cualitativas, ¿de acuerdo? Y la queremos cuantitativa, pues un test genético te va a salir lo que no es intolerante, lo que no tolera. Pero tiene una ventaja que es la plasticidad. Vamos a traducirlo en lenguaje más científico, neuroplasticidad, que tiene la kinesiología, ¿vale? Es muy interesante, por lo tanto, la pregunta que había hecho, pues sí, se utiliza en naturopatía como un elemento, en este caso, semiológico, ¿vale? Sobre todo hablando de los alimentos, o para el estrés también, muchos temas que se pueden ver, pero son cualitativos, ¿vale? Y lo cualitativo no significa que no sea científico, como hemos comentado antes. Esos son los reduccionismos, esto es así, tiene que ser de esta manera porque si no es, no, tranquilo, no. Vamos a valorar, vamos a plantearlo, vamos a debatirlo, planteamos modelos y dice, oye, pues mira, es viable, pues pasemos después a lo mejor de lo cualitativo se puede pasar a lo cuantitativo, sin ningún problema. Así que, cualitativo, cuantitativo, la semiología la ponemos dentro de lo cualitativo, más que nada, tiene base científica, sí, indirecta, ahora un artículo, pero antes del artículo otra pregunta que habéis hecho también muy interesante, y como dice, no nos centramos en el problema, sino en la solución, que no está mal, ¿no? La kinesiología obviamente no cura, ¿veis? Esta es la palabra, esto es naturopatía básica y pura, ¿verdad? Por eso ella lo utiliza como decía Tral, siglo XIX, ¿lo veo, no? Lo dice claramente, sí, ¿por qué? Porque es naturópata y conoce, se ha formado en todo lo que son los fundamentos y la metodología, por lo tanto sabe perfectamente para lo que es.
Y ahora vamos a ver otra pregunta que he hecho, el tema de la lengua, que lo hemos comentado antes, que si se podemos hacer, utilizar también la lengua a nivel semiológico. Está hablando de semiología. Pues sí, tenemos aquí una colega nuestra, Amel Ruiz, naturópata, que dice que ella utiliza también la lengua. Pues sí, semiología, se llama glososemiología, algo así se llama. Glososemiología, efectivamente, más que glosología, que sería ciencia de la lengua, que eso no. Semiología de la lengua, pues efectivamente. También utilizamos, luego utilizamos el iris, utilizamos kinesiología, utilizamos elementos semiológicos cualitativos. ¿Veis, no? Aquí está nuestra colega y ella explica perfectamente cómo utiliza la lengua, lo que es cada color, cada esto. Lo clásico, porque esto viene, como ella también lo dice, también esto es lo que nuestros colegas italianos llaman naturopatía tradicional oriental. No olvidéis que ha habido, en anteriores congresos, ¿no? Ha habido unos colegas nuestros de Italia que vinieron al congreso nuestro por esas circunstancias. Centro de naturopatía oriental. Curioso, ¿verdad? No hablan de medicina tradicional china, oriental, muy interesante. La lengua, pues sí, tiene una serie de signos, todo el mundo se ve perfectamente, los colores, la talla, cómo cambia. Y si conocemos también toda la teoría de los 5 elementos, pues mejor todavía, se va aplicando. Ella lo explica bastante bien y un elemento semiológico utiliza en su consulta, junto con iridología y algunos más, como va explicando. Como lo habéis visto, pues podéis entrar directamente en su web y ampliar un poquito. Hay muchos estudios. Y hay también centros, evidentemente, que además de iridología y kinesiología, que ya son obligatorias en el diseño curricular, en segundos obligatorios. Después hay otros cursos que se pueden poniendo, que se llaman opcionales u optativos. Y hay centros pues, que ponen también el tema del análisis por la lengua, todo eso. Después se va certificando, se va puntuando. Después se va a la organización colegial naturopática y dice, quiero el DAPO, que le falta a usted tanto, mira aquí lo tengo, he hecho uno de la lengua, he hecho esto, y además tengo todo hecho ya, pues estupendo, te colegia y el documento acreditativo profesional, según la categoría, técnico, grado, experto, máster o naturólogo. ¿De acuerdo? Bueno, pues podéis entrar en su página y luego me lo habéis leído, pues respondemos que sí, que es otra herramienta semiológica, que utilizamos en naturopatía, que es muy interesante. Colegas también hacen las fotos, cuando vuelven otra vez, otra foto, y miren el cambio que ha habido, va viendo el cambio, ¿no? Además en el ayuno también se nota, ¿no? Cómo va cambiando la lengua. Es decir, que es muy importante, todo, igual que la fenomenología oftalmostrópica, que nos están aquí apuntando colegas que hacen iridología en su consulta, pues nos están hablando aquí, que no se nos olvide, sí, porque cuando hablamos de hace poco, ¿no? De la fenomenología oftalmostrópica, efectivamente, de la ceja, la esclerótica, la pupila, todo, no solamente el iris, efectivamente. ¿Podemos utilizar también las manos? Pues sí, también tiene un montón de signos, ¿no? Más de 500 y pico de signos que son cualitativos. En la oreja, que hacemos también auriculopuntura. ¿Podemos también hacer semiología auricular? Sí. Son los estudiantes de naturopatía en primero, que se da auriculopuntura, pues uno de los temas es semiología, que es pues todo lo que vemos ahí, de rayitas, colores amarillos, rojos, pues también es su interpretación cualitativa. Por lo tanto, el cuerpo manifiesta, en función de que tenga un problema de salud, más, menos va a manifestar. ¿Qué manifiesta? Pues una serie de signos. ¿Son interpretables? Sí, en base al método científico en el que se basa la ciencia naturopática. ¿Queda claro? Pues leerlo bien porque efectivamente, ya que habéis preguntado, los que utilizáis también como evaluación semológica la lengua, pues también lo utilizamos en naturopatía, ¿de acuerdo? Que haya centro que en la formación lo ponga, vamos a decir, es obligatoria nada más que iridología y kinesiología aplicada es obligatoria, ¿de acuerdo? Entra dentro del currículo, pues están las opcionales, optativas, libre configuración, y ya centros según profesorado, capacidades o formación intercentro, que también se está haciendo ya en España formación intercentro, que hay 2 o 3 centros que dan formación entre ellos para un tema concreto, pues estupendo. Poco a poco vamos avanzando, pero todas las veces que estáis preguntando, ¿esta herramienta se utiliza? Sí, aquí la tenemos. Y como hay naturópatas, pues traemos colación, y no vamos a decir lo que decía Barcena, pero es mejor así, por lo pronto, aunque ya de España, pues nos están llegando bastantes artículos que los publicaremos sobre temas concretos. Así que respondemos sí. Y la pregunta, había una aquí también, me parece, que habíamos puesto esta semana, se nos ha ido por aquí naturopatía digital, a ver que se nos ha puesto el tema de... Nada, sí, lo que hemos hablado, pero esto ya lo hemos hablado antes, que lo habéis comentado, lo del tema de la formación naturopática, las normas y criterios.
El documento, que podéis verlo, todos los colegiados naturópatas, está en zona colegiada, se llama POSEN. ¿Qué es el POSEN? El Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía. Vamos a repetirlo. Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía. Data de 1995 y se han hecho ya varias reformas. La última fue en 2000 y pico para adaptarse al Acuerdo de Bolonia, que se desarrolló en otro documento, y readaptaciones que está habiendo en documentos posteriores. Después están los estándares de calidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo estáis comentando, ya habéis preguntado que era lo del tema del POSEN, lo hemos comentado, y ese documento está en la zona colegiado, le dais al botoncito, lo abrís y por lo menos saber toda la evolución de nuestra organización y nuestra profesión en los últimos años, cómo se ha ido organizando, cómo se está organizando, cómo la estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Cómo la estamos ordenando, y para decirlo también con orgullo corporativo y profesional, que bueno, que muchos unos nos copian y otros nos imitan, ¿eh? Que viene bien porque así vamos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, lo de la base científica, sí, vamos a comentarlo, aunque sea brevemente, de la kinesiología que había preguntado. A nivel de fisiología, neurofisiología, yo creo que ahí no hay duda, es decir, se llama investigaciones directas y las que son indirectas. Indirectas, sí, ¿de acuerdo? No voy a entrar, hay muchos temas de esquema, ¿eh? Porque todavía nos queda un tema también de una pregunta que habéis hecho para terminar el día de hoy, que estamos del Congreso liado. ¿De acuerdo? Si estáis más interesados, podemos comentarlas, algunas de ellas indirectas a nivel de fisiología y neurofisiología básica, ¿vale? Pero, repito, esto se estudia en segundo de naturopatía, los fundamentos fisiológicos, científicos de la kinesiología aplicada, después muchos modelos. Pero para no entrar en ellos, sí, vamos a comentar, a ver si está por aquí, una investigación muy interesante, ¿eh? Que sirve de punto de referencia, ¿de acuerdo? ¿Qué significa punto de referencia? A ver si la encontramos por aquí, un momentito. Podría de referencia quiere decir que tenemos muchos estudios, ¿de acuerdo? Porque cualquier cosa, por ejemplo, en Hispanoamérica, también en Argentina, en otros países, kinesiología es igual que fisioterapia, no hay que confundirlo, ¿no? Cuando hablamos de kinesiología, como dice nuestra colega, nos referimos a lo que partía de Guttherr, que era kinesiólogo, quiropráctico. Él la descubrió, yo creo que todo el mundo que ha estudiado naturopatía y kinesiología sabe la historia de cómo comienza, cómo empieza, de qué manera, como toda observación que se hace, pues se llega a unas conclusiones, se ponen en práctica y se funciona. Bueno, para adelante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cuando habla de kinesiología nos referimos cuando parte de. Después de todos los apellidos que se le ha puesto a la kinesiología, tiene tantos apellidos que, ¿no? ¿De acuerdo? Que después de la reforma, pero después hay que buscar los fundamentos. Por ejemplo, vamos a ver si estoy aquí el artículo este, si lo encontramos el artículo este, va a venir bien. A ver si está por aquí el artículo, un momentito. Efectivamente, aquí tenemos uno de kinesiología aplicada, que es el nombre técnico que le puso Guttherr, ¿de acuerdo? Que después, como digo, apellidos tiene todos los que quiera, pero vamos, también es importante lo mismo. Si ahora dice, yo he visto esto, esto, y he aplicado esto y he observado esto. Recomendación, ¿de acuerdo? Recomendación. Diccionario de la RAE, pone recomendación, lo que significa, ¿vale? Llamáis en nuestra organización, colegionaturopata.es, están todos los correos, teléfonos, y decís, mira, que he observado, he visto esto, y este método es muy interesante, le voy a llamarle kinesiología holística o algún otro nombre de esto que quiero ponerle. Bueno, manda usted la documentación, analizamos, estudiamos, base. Oye, pues esto sí, venga, adelante. ¿De acuerdo? Antiguamente pues no se hace así, sino que alguien decía, pues voy a llamarle tal. Bueno, pues voy a un sitio, doy esto, lo anuncio y hago esto. ¿Vale? Sin comprobaciones, sin saber nada, de nada, pero estamos en otra etapa. Cuidado, son etapas. Comenté antes la razón de la historia. Bueno, como lo he encontrado, está aquí el artículo, muy interesante. Y como es interesante, vamos a darle a ver, está sobre kinesiología aplicada, que es el nombre que estaba comentando antes. Aquí está el artículo. Le he dado al traductor en español, está en inglés, ¿eh? Le he dado al traductor y kinesiología aplicada, distinciones, su definición e interpretación. Está publicado en Ciencia Directa, aquí está, ¿no? Aquí está el PDF, podéis también bajarlo, ¿no? Me he llegado a comprarlo también. Aquí todo lo que está es el abstract, que es el resumen, y como podéis observar,
La kinesiología aplicada, que es el nombre técnico que Gutther la aplicó para distinguirla, que después ya sabemos, como comentaban, en Hispanoamérica, en países que después se confunde con otros elementos. Kinesiología, ciencia del movimiento, logo, kinesis y movimiento. Para evitar las confusiones, pues se le puso Gutther, kinesiología aplicada acá. ¿Y qué es lo que intenta? Dice, evaluar, lo que digo antes, no diagnosticar numerosos aspectos de la salud, estructurales, químicos y mentales, mediante la prueba manual de los músculos, combinada con otros métodos estándar, cualitativo, cuantitativo. ¿De acuerdo? Hay otros métodos también muy interesantes. Y explica cómo es y todo lo que se puede ver, ¿no? Dice, está conduce a una variedad de tratamientos conservadores y no invasivos que involucran manipulaciones o movilizaciones articulares, terapias miofaciales, técnicas craneales, habilidades de acupuntura y meridiano, nutrición clínica, dietética, ¿no? Evaluación de irritantes ambientales, como vimos antes, y diversas técnicas que son reflejas. ¿Es válido AID? Pues sí, dicen que sí. Dice que, fijaros que se cree que la efectividad de estos tratamientos auxiliares es consistente con la validez de construcción ampliada de la prueba muscular manual, que se llama. Es compatible, es una prueba muy interesante. Y cómo se describe, aunque esta afirmación se aprueba previamente en estudios de resultados, que se llama. Aquí ya después va explicando lo que es la kinesiología aplicada, cómo funciona, ¿no? Pero, como toda investigación, pues deja la puerta abierta y además insta, como dice aquí, asimismo queda una variedad de desafíos para que la kinesiología aplicada profesional se establezca como una ciencia emergente con numerosos vacíos en la literatura e hipótesis comprobables enumeradas. Bueno, pero está ahí las investigaciones, están ahí los estudios, está ahí la práctica profesional también, ¿de acuerdo? Pero importante situarlo, como vemos aquí, en la evaluación cualitativa, que eso es compatible con la cuantitativa. Se va viendo y vemos la evolución de los signos reflejos que tiene su explicación neurofisiológica. Después de esto, lo dejo aquí el artículo, podéis verlo en ciencia directa, podéis entrar, ¿no? Si no lo ponéis kinesiología aplicada, distinciones. Si no lo ponemos en inglés, me están diciendo aquí que lo pongamos en inglés para copiarlo. Mira, podéis ponerlo en inglés. Esta pregunta la había hecho porque es una de las mayoritarias, porque siempre decimos vamos a hablar o responder a preguntas que por lo menos tengan 4 o 5 como mínimo, ¿no? Esta vez pues habéis preguntado bastante, debido a todo lo que hay por ahí. Se llama kinesiología aplicada, que se distingue de otras kinesiologías que puede ser importante. Después la contrastación también es importante y que no hay que olvidar que es cualitativa. ¿De acuerdo? Bueno, lo habéis copiado ya, ¿no? Aunque esto queda grabado también. Este es el artículo y a partir de aquí pues tiene también un montón de referencias, 174 referencias que podéis también consultar y vais viendo todo aquello. También lo hago, ¿no? El test de alimentación que me gusta, lo hago con kinesiología, cualitativo. Test de alimentación con kinesiología, ¿para qué? Pues para ver intolerancia, con qué se combina, con la kinesiología también, cómo hay que combinarlo, de qué manera, a qué hora. Y con kinesiología, pues evidentemente, aparte de otros elementos, a veces hay una cierta duda, que vamos a recomendar un tipo de elemento, tipo ortomolecular, tipo homeopatía, a ver si cuánto. Me voy a la franja de 300, 700, 30 CH, pues kinesiología, pregunta. ¿De acuerdo? Y todos estos elementos pues tienen su técnica, que solo pues se aprende bastante bien. Después, quien quiera, si yo quiero profundizar un montón, pues después hay un montón de cursos expertos, de especialidades, porque la formación es continua, ¿de acuerdo? Bueno, pues si la habéis visto ya, la habéis copiado, lo he pasado al inglés y lo leéis tranquilamente y así aprendemos más. Cuanto más aprendamos, mejor todavía. Y como decía Benedicto Luz, cuanto más herramientas, mejor, pero sabéis cómo, de qué manera y sobre todo que estén sustentadas en el método científico para evitar, que a veces lo hemos visto, y también lo he visto una vez, me han dicho que tengo, después te haces las pruebas y dices, ¿para qué ni nada? O al revés, no tiene usted nada, eso está, como siempre, ¿no? Va y dice, esto está. ¿Queda claro lo que es cualitativo y cuantitativo? Cuantitativo, la semiología naturopática es cualitativa. Y evidentemente lo cuantitativo también hace falta, contrastemos, ¿vale? Con lo cualitativo nos aproximamos, pero un montón. Y a veces hay que hacer varios para contrastar también. Funciona, ¿de acuerdo?
Bueno, y por último, como queda una evaluación de tecnología naturopática, pues como habéis preguntado sobre el estrés del retículo endoplasmático, he estado revisando, creo que en un vídeo también hablamos del tema. Me habías preguntado por diabetes, otra vez preguntado también por la etiqueta diagnóstica de ovario poliquístico, si también la variable estrés de retículo endoplasmático estaba implicada. ¿De acuerdo? Pues la diabetes creo que la habíamos hablado ya porque estaba revisando y digo, creo que sí, el estrés está, pero vamos, como habéis hecho la pregunta y del ovario poliquístico, etiqueta de ovario poliquístico, quede claro, etiqueta, el diagnóstico lo hacen otros profesionales, no nosotros, ¿de acuerdo? Que algunos dicen, si le ponemos el apellido, vamos a dejarnos de apellido. Que hagan otro diagnóstico, para eso lo han estudiado, para hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Mediante anamnesis, diagnóstico y terapia. Ese es el acto de otra profesión que no es la nuestra, ¿de acuerdo? Y que no la nuestra significa que es antagónica, evidentemente. Estamos todos en el mismo sitio, se llama ciencia de la salud. Bueno, pues entonces, la pregunta, sí, vamos a verlo. Si el tema de diabetes, creo que eso lo habíamos visto, pero vamos, por repetir no pasa nada, que no pasa nada, como lo habéis preguntado otra vez. Vamos a ver si tenemos por aquí de diabetes, claro, eso lo habíamos visto antes, entonces como lo habíamos visto antes, pues lo he descartado, pero debido a que habéis insistido otra vez en el tema, vamos a ver si podíamos verlo. Si efectivamente el diabetes lo hemos visto ya, así que si habéis preguntado yo me lo salto, os remito a que lo veáis allí. Entonces ahora si hay un lazo, cuidado que puedo tener lazo, decir, oye, pues yo no lo veo, pues lo comentamos, pero por el tiempo y el congreso que está ya avanzado, y hay preguntas muy interesantes, digo, porque vamos a ver lo del ovario poliquístico, una pregunta que había, esa sí, esta seguro que no ha salido antes, ¿de acuerdo? Efectivamente, entonces pues vamos a compartir porque sí. La pregunta que habla, el estrés oxidativo está implicado en todos los procesos, ¿de acuerdo? Si después, como habéis preguntado, el estrés del retículo endoplasmático está implicado, ya hemos visto diabetes que habéis preguntado, sí. Ovario poliquístico, vamos a ver si hay algún estudio que sustente la intervención naturopática y también la pregunta que habéis hecho. Pero voy a repetir lo que la otra vez dije, no lo hemos repetido, pero lo hemos repetido 1000 veces, cuidado. Cuando hacemos la evaluación de la tecnología naturopática, estos datos, no estamos diciendo que esto cura esto. Que sí, con señora, tengo diabetes, pues he escuchado decir por ahí que el estrés, que si tomo un antioxidante se me quita, ¿no? Esto se llama la mente curanderil que decía Castro. Tengo esto, me tomo esto, se me quita. No funciona, pero vamos a repetirlo para que no dé lugar a dudas y a malas interpretaciones, que también esto nos escucha, aparte de profesionales, un montón de personas. Que no quiere decir que si el estrés oxidativo está implícito en tal tema, si me tomo un antioxidante se me quita. Tengo que pensar, ¿qué ve la tos que tengo? Voy a tomar un jarabe de planta, no del otro, que la planta es más natural, y se me quita. Pues no se me ha quitado. Llevo 3 meses tomando, me tomo todos los jarabes que había y no se me ha quitado. ¿Entendés lo que quiero decir, no? Entonces, sí, como me estáis escuchando, y nos escucháis cada día más, repetimos lo que siempre estamos repitiendo. Hay que consultar a un profesional naturopata colegiado, porque a veces viene a nuestra consulta, he tomado esto, he comprado esto, que si esto, antioxidante, trae unos paquetones, así. Consultar. Primero por la salud, que es lo más importante, y después porque también un ahorro económico, y dice, mira, esto sí, esto no, esto sí, porque profesional naturopata colegiado te va a decir cómo, cuándo y qué cantidades, y a qué hora, y de qué manera hay que tomarlo. Así que quede esto claro, que lo hemos repetido 1000 veces y 1001. Cuando hablamos del estrés, hemos hablado de todos los temas, no estamos diciendo que esto cura esto, porque eso es la mentalidad curanderil que decía José Castro, para hablar en términos más vulgares, que piensa que tomándome esto me voy a curar. ¿Has visto lo que decía nuestra colega de la kinesiología? No, cura, puesto entre comillas, para que se entienda también el término. ¿Queda claro? Sí. Una vez que queda claro, vamos a compartirlo, el ovario, el tema de ovario poliquístico, habéis preguntado, y pues evidentemente, aparte de los determinantes genéticos, pues aquí está, efectivamente. Tenemos que hay estrés oxidativo general, porque es lógico, en todos los procesos, las especies reactivas de oxígeno, y esto lo hemos comentado, equilibrio, oxidación, antioxidación tiene que haber, pues aquí tenemos el superóxido dismutasa como disminuye también, y la pregunta concreta, estrés del retículo endoplasmático, pues sí, hay estudios, pero ve que aquí está enmarcado porque prácticamente es casi lo mismo en latín es idem, adem, idem. Es casi lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos responder que sí, vamos a ver, efectivamente, ¿no? Aquí está.
del año 2019, o sea que no hace tampoco, no es tan antiguo, el estrés de retículo activado por cambio que hay en los andrógenos, la apoptosis en los cambios en los andrógenos de las células granulosa vía inducción de la muerte de receptor 5 en el síndrome de ovario poliquístico. Pues sí, respondemos a la pregunta que habéis hecho, muy interesante, porque a medida que vamos avanzando, observamos, y lo estáis observando también, ¿no? Que habéis comentado cómo las preguntas cada vez tienen mayor, diríamos, profundidad científica, ¿de acuerdo? Por lo cual es importante, también es un reto para seguir investigando. Y efectivamente el estrés oxidativo pues influye también tanto en mujeres obesas como en no obesas también, ¿no? El estrés oxidativo y las complicaciones cardiovasculares, este es el número 4, estrés y complicaciones cardiovasculares en el síndrome de ovario poliquístico. Pues sí, está explicado, ¿no? El estrés oxidativo, aquí está, estrés oxidativo, ¿lo veo, no? Estrés oxidativo en el ovario poliquístico, en el síndrome, y contribución a riesgo de enfermedades cardiovasculares. El superóxido dismutasa, clásico antioxidante por excelencia, en el síndrome de ovario en pacientes en la inyección de esperma intratoplasmático. Este es un estudio muy interesante y muy curioso también. Como esto se va a quedar grabado, no hace falta que lo copiéis, ¿de acuerdo? Simplemente después lo veis, vais a Google, lo ponéis arriba y lo leéis como hemos visto antes, se le dais el tema, lo traducimos a español y os vais aproximando para que veáis la implicación tan importante del estrés oxidativo. Aquí está estrés oxidativo, hay un montón de estudios, ¿no? Evaluación, mira, este es del 2015, evaluación del estrés oxidativo en el síndrome de ovario poliquístico, cuidado hospitalario. Modelo de síndrome de ovario poliquístico, cómo está elevado el factor del estrés oxidativo. Y este sí que es claro y taxativo. Papel del estrés oxidativo en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Es claro? Pero vamos a repetir lo mismo que dije al principio, al entrar en ese tema, en este apartado. Hay que consultar a un profesional naturópata colegiado. Que aquí no estamos diciendo, que lo estáis escuchando y esto es público, que el ovario poliquístico se cura tomando antioxidantes. No, esa es la conclusión que hay que sacar. Y aquí otro muy interesante, es de 2016, como podéis observar, son investigaciones muy recientes, papel del estrés oxidativo, en el síndrome de ovario poliquístico y en cánceres, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos responder que sí, que en el estrés en general oxidativo y en el estrés de retículo endoplasmático, la pregunta que habéis hecho, sí, hemos encontrado una investigación del 2019 muy importante para sustentar la práctica naturopática y responder a las preguntas de nuestros colegas colegiados. Cuando alguien pregunta como colegiado, como ya he comentado otras veces, poner el número y de dónde, que es importante, porque así vamos observando y vamos evaluando cómo el nivel, que es importante que tenemos los profesionales naturópatas colegiados. Bueno, pues esta es la respuesta a la pregunta que habéis hecho sobre evaluación de tecnología naturopática, en este caso concreto, y el tema de la etiqueta genérica, procesos diabéticos. Estoy repasando otros vídeos y creo que ya habíamos hablado de eso, que también hay una implicación del estrés de retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Están preguntando aquí el tema, digo, no vamos a entrar ahora porque ya es por la hora, pero esto no es aquí no vamos a dar clase de lo que es retículo, explicar, hemos hecho algunas veces nociones de cómo funciona, pero no vamos a entrar en detalle porque eso... La información afortunadamente está bien en todas partes en la red. Antes había que ir a la biblioteca y antes había que ir a un monasterio, pero en los monasterios no existía retículo endoplasmático. Y después los monasterios, pues después la biblioteca, y ahora está internet que ya... Contrastar siempre, porque a veces hay informaciones contradictorias, pero para eso estamos, contrastamos y punto. Así que para investigar un poquito lo que es el retículo endoplasmático, qué es el estrés, cómo se produce, de qué manera, pues simplemente entramos, investigamos. ¿Vale? Aquí nos hemos limitado a responder a la pregunta. ¿Hay algún estudio que relacione, no causa-efecto, o síndrome de ovario poliquístico y estrés de retículo endoplasmático? Sí. Y dentro te pueden marcar el estrés oxidativo general, sí, equilibrio. O sea, nuestro colega el sábado pasado, muy interesante que hablamos del estrés, que está implicado el estrés oxidativo, el estrés metabólico en todos los procesos, ¿no? Clave y fundamental. Así que nada, pues este era el día de hoy, interesante, que hemos hablado.
Es un día también importante porque estamos celebrando nuestro Congreso Naturopático del Cantábrico, de Galicia, Cantabria y Asturias, con todas las ponencias. Lo estamos aquí pues compartiendo, viendo un poquito, tengo aquí la pantallita aquí debajo, viendo un poco cómo era el tema, todas las preguntas que estáis haciendo. Y así que nada, invitaros a seguir viendo el Congreso, participando, escribiendo, preguntando, criticando también, que es importante. Y sobre todo, pues como algunos también habéis comentado al comenzar el programa, que todavía seguís diciendo que es la primera vez que escucháis la palabra ciencia naturopática. Bueno, por lo menos estamos consiguiendo algo importante. Así que simplemente pues lo de siempre, si os ha gustado, que seguro que os ha gustado, le dais me gusta. Si no me gusta, no me gusta, y pone aquí suscribirme, ¡pah! Le damos a suscripción y al canal Naturopatía TV, y ahí llegarán pues todos los vídeos que estamos sacando, entrevistas, congresos, programas, actividades, ¿de acuerdo? Y si queréis ya específicamente, pues entrar a ver todo lo que programas que hemos hecho de ciencia naturopática, entre Naturopatía TV, etiqueta ciencia naturopática, y ahí pues hay bastante y seguiremos, porque nos estáis haciendo preguntas muy interesantes a todos los respectos, que prácticamente abarca todo lo que es la ciencia y profesión naturopática. La página, tenéis que poner la S, porque a veces habéis puesto la dirección Colegio Naturópata y si no sale, ¿no? Tenéis que poner la S, Colegio Naturópatas.es. Y ahí vienen todos los contactos, teléfonos, y la parte que pone Colégiate, que estáis preguntando, ahí le dais ahí y os informa todos los requisitos para la colegiación. Y si falta algo, lo van a informar y os van a sugerir que hagáis uno de los servicios de nuestra organización de lo que llaman los programas de adaptación y programas de pasarela, ¿de acuerdo? Que eso es importante también porque tenemos que seguir creciendo, como hemos crecido los últimos años, ha sido impresionante, y seguir creciendo la profesión naturopática en España junto con todos nuestros colegas europeos, que aprovecho la ocasión para invitaros también al Congreso Europeo que será el 1 de abril, el Congreso Europeo de Naturopatía, que va a participar todos los países tanto de la Unión Europea como fuera de Europa, y nuestros colegas también del Foro Hispanoamericano de Naturopatía que también participan. Así que estamos ahí trabajando por la profesión naturopática dentro de un marco que es la Federación Mundial de Naturopatía. Así que nos despedimos hasta el próximo sábado, y las preguntas enviadlas ya. Pues la mandáis un día antes, tenemos que estar, algunas ya están en archivo, son años de investigación que llevamos, de revisiones, hemos revisado más de 3.700 revistas, tenemos un archivo enorme, 3.700 revistas y va creciendo. Que lo mandéis un poquito antes, aquellos temas que no estén ya evaluados, pues hay que hacerlo. Entonces, las preguntas lo antes posible. Así que nos despedimos y nos vemos el próximo sábado en Ciencia Naturopática.